pan y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya. Entonces empezamos. Bueno, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por venir. Como comprenderán, con tantas mujeres acá y sin mi compañero me siento un poco intimidado. Pero no lo suficiente como para no hacer programa. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Gisela. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Roma. Vamos a conversar ahora, empezando. Creo que uno de los temas que está más al... Vamos a tocarlo esto chiquito, ¿ya? Porque está muy en la picota ahorita. El tema de sodalicio, que no estaba en los temas estos, pero es recontra coyuntura. Hay un asunto grande, viejo, sistemático, de violaciones y todas estas cosas. Y ha habido aparentemente una negativa de la bancada mayoritaria de encargarse de este asunto, al punto que lo mandaron al archivo. ¿No es cierto? O sea, esta explicación ex post de no, en realidad nosotros queríamos buscar otro mecanismo, no funciona porque lo mandaste al archivo, ¿no? Y para eso tuvo que salir el hermano de la candidata, de la ex candidata, que quería decir que era un asco y le parecía, como dijo, nauseabundo que se archive una cosa semejante. ¿Cómo se interpreta esto dentro de una bancada que se supone es absolutamente vertical y donde este tipo de cosas no deberían pasar? No sé quién quiere empezar. Bueno, a ver, el tema es bastante sensible, ¿no? Y jurídicamente también es más complejo de lo que aparentemente se ve, ¿no? Lo cierto es que, a ver, estamos acostumbrados por coyunturas siempre políticas, económicas y de todo tipo, a que el Congreso haga como una especie de subsanación de lo que en realidad debería verse a nivel judicial. Entonces, en este caso, lo que inicialmente, o sea, la madre del cordero, por así decirlo, lo que realmente generó el problema, es que el Ministerio Público archivó la investigación. Si la archivó bien, la archivó mal, si habían pruebas, no habían pruebas, eso habría que verlo en el caso concreto. Pero frente al archivo es que entonces empezamos a mirar, oye, esto no puede ser, hay que darle una salida. Y ahí es donde pasamos al tema de la comisión investigadora. Lo cierto es que jurídicamente, y ahí hay que tomarlo con pinza, no es función del Congreso suplir las deficiencias del Ministerio Público del Poder Judicial. De acuerdo. Lo cual per se ya genera una complicación a todo el problema. ¿No? Desde el marco teórico, digamos. Desde el marco, exacto, desde el marco teórico, ¿no? Y en el fondo, a mí me hace un poco de gracia, la verdad, lo que viene pasando, porque es cierto, ¿no? Ha habido todo un cambio de opinión, una ruptura de la verticalidad, de votamos en bloque, de somos todos unidos, sí. Pero lo cierto es que al final, yo no sé en qué va a terminar esto. Imaginemos que se diga, sí, el Congreso va a investigar. Sí, pero la Fiscalía lo archivó. A no ser que encuentren una nueva prueba, encuentren algo súper alucinante. A eso es a lo que creo que está apuntando el congresista, por ejemplo, Belaúnde y la gente que ha firmado con él, es a encontrar un nuevo grupo, un nuevo, no sé, cantidad de, no sé, pruebas, cosas, indicios que puedan ayudar a reabrir la investigación en el Ministerio Público, pero tienen que ser nuevas, porque con las mismas ya se ha cerrado, ¿no es cierto? Está cerrado. Ya, ahora, esta explicación ex post de... Pero no, nosotros queremos hacer un subgrupo de trabajo dentro de la Comisión de Justicia para después también tener una especie de procurador ad hoc que se va a encargar, pero no es un procurador, sino es una especie de defensor, o sea, algo muy nebuloso, bien en babas, ¿no es cierto? Entonces no le encuentro sentido. Claro, así de plano. Es que, a ver, jurídicamente eso, a no ser que encontremos a un testimonio de una persona que además nos pueda aportar pruebas claras de que sí, lo denunciado es correcto y que además esté dispuesta a ir a dar su manifestación, realmente el caso no... Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, es cierto, ¿no? Concuerdo en que siempre hay que tener cuidado de, digamos, siempre hay la tensión de dónde acaba la función de cada poder, ¿no? Pero por otro lado, a ver, tenemos ahora mismo una comisión muy activa que es la del caso Lavallato, ¿no? El tornado de Brecht. Bajo esa lógica, con mayor razón aún, siendo una causa abierta, el Congreso tendría que inhibirse totalmente y no lo está haciendo. Por otro lado, a ver, es cierto que no puede hacer las veces de juez, pero sí puede, digamos, supervisar, fiscalizar la función de otro poder en la medida en que no es analizar el caso, sino el papel del Poder Judicial frente a ese caso. El rol, digamos. Si es que fue, digamos, siguió los procedimientos adecuados o no, en tanto que es un, digamos, órgano fiscalizador. Y también está lo otro de encontrar otros elementos, ¿no? El análisis creo que va más allá del caso mismo, sino es un paso atrás, digamos, es la mirada política, me parece, ¿no? Meta. La meta, digamos, ¿no?
Y sí, digamos, creo que coincido contigo en que hay casos, en el caso de Brecht, Lavallato es clarísimo, ahí hay una superposición porque está perfectamente abierto y ahí sí, pero en este caso yo creo que es más el analizar el rol del actor que es el Poder Judicial frente al caso, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que hay que precisar ahí que en realidad acá ni siquiera estamos frente al Poder Judicial. Porque el problema es que ni siquiera el Ministerio Público ha iniciado una denuncia porque considera que no existen elementos. Entonces, ya el tema todavía es... Razón de más, porque no estás obstruyendo la labor de la justicia. Sí. Entonces sí cabe una labor, digamos, de fiscalización del Congreso frente a este actor, digamos, del Estado. Claro, ahora, pero con lo que has dicho tú es que a menos que se aporten nuevas pruebas, evidencias y testimonios, en realidad es también botar la plata, me voy a poner del lado del abogado del diablo, es botar la plata del contribuyente. Hacemos un grupo de trabajo, los reunimos todos porque estamos indignadísimos porque esto es una barbaridad, pero al final no encontramos absolutamente nada y todo regresa, se queda donde está. Es que a mí lo que me preocupa es un poco eso. O sea, este es un patrón que se repite, es una constante que se repite caso tras caso. No es la primera vez. O sea, el Congreso, yo he visto investigaciones en las que, por ejemplo, investiga el Congreso, se demora tanto que el fiscal ya denunció, ya hay proceso penal, ya lo condenaron en primera instancia y el Congreso recién manda su informe. Y claro, cuando manda su informe, el Poder Judicial dice: hay un nuevo informe, es del Congreso. Regresemos a vista fiscal, otra vez todo a cero para que se pronuncie sobre el informe. Entonces al final obstaculizó, entorpeció. O sea, eso ha pasado varias veces. Eso pasa casi todo el tiempo que el Congreso abre una comisión investigadora. Entonces en este caso la diferencia, ¿no? Ahí concuerdo, es que claro, ni siquiera estamos ante el Poder Judicial, estamos a nivel fiscal. Pero el problema es que yo honestamente, y me gustaría, porque la verdad me indignan estas cosas, me encantaría que se encontrase algo que realmente pudiera servir para establecer una imputación que pueda ser sostenida ante el Poder Judicial y que pueda concluir en algo. Pero lamentablemente me parece que estamos frente a un bluff en el que al final todos nos desgarramos las vestiduras, decimos que es mal, indignados, total. Sí, pero que al final implica un desperdicio de recursos que probablemente no ¿Pero haya qué se nada. necesitaría entonces? Es que necesitamos testimonios, elementos probatorios. Por ejemplo, yo no sé si esto es impugnado. El archivo fiscal se puede impugnar, pero al parecer no se ha impugnado porque... No, sí se impugna. O sea, entonces, con mayor razón, si está todavía en impugnación, se supone que la Fiscalía lo que tendría que buscar es mayores elementos, o sea, analizar a ver si hay más para poder regresarlo a cero. Porque, ojo, los archivos provisionales no implican un cese terminante. O sea, no implican que esto no se puede encontrar nuevas pruebas o se puede investigar más. Pero lo cierto es que formando una comisión investigadora, yo no estoy muy segura. Ahora hay dos figuras, ¿no? Una cosa es el curso penal, ¿no? De esta persona que es Figari. Y efectivamente ahí hay que hacer es actuar el Poder Judicial. Pero otra cosa es el juicio o la... Gracias. La institución pública que es, digamos, pública en el sentido de que es, digamos, la institución que es el sodalicio y que recibe beneficios del Estado. Sí. Ahí sí estoy totalmente y que tiene una práctica, y que tiene una práctica que es la práctica, digamos, podríamos decir hasta antifamilia, porque ha habido testimonios de padres que se sienten agredidos, violentados en su relación con sus hijos y que también han expresado diferentes tipos y grados de violencia. A eso me refería con una evaluación política más allá de la individualidad del caso Figari, que tiene que tener su curso, sino a la mirada política de, digamos, el caso Sodalicio, que es beneficiado por el Estado y pagado por todos nosotros. Y ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser que... O sea, habría que analizar, ¿no? O sea, si estamos hablando de una institución que tiene este tipo de cuestionamientos, definitivamente ya el análisis no está por la responsabilidad penal, que es lo que estamos discutiendo ahora, que es lo que a mí estamos perdiendo el tiempo en eso. Exacto. Vayamos por el otro lado. Ahora, no estoy muy segura, eso habría que verlo, si realmente el sodalicio recibe un beneficio económico del Estado. No sé si cuánto sea lo que el Estado le da a la Iglesia, no sé muy bien. No, es el beneficio fiscal. El beneficio fiscal. Eso, por ejemplo, yo creo que sí podría tranquilamente verse políticamente. Creo que no pagan predial. Y eliminarse, ¿no? Poca cosa, ¿no? Poca cosa. O sea, claro. No vamos a pagar predial todos, vamos a hacer nuestra iglesia de los pueblos negros. Bueno, de hecho hay un montón de gente que hace su iglesia, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Para no pagar predial? No, para no pagar eso y para vamos a hacer recaudar nuestra iglesia muchísimo también. dinero. Sí. Sí. También instituciones educativas. También, exacto. Claro, Hay no pagan sectas. sus órganos, las instituciones educativas, el sodalicio no pagan impuestos por el concordato, el acuerdo con la iglesia. Sí, tienes toda la razón. Ahí algo debería hacerse políticamente, pues. Pero igual tenía una pregunta sobre lo anterior, era,
O sea, finalmente lo que está tratando de hacer el Congreso, o sea, por un lado es político, lo que está tratando de, no sé, suplir una deficiencia, pero finalmente también de mostrar una mejor cara, ¿no? O sea, el Congreso tiene muy poca legitimidad en general, siempre con la población. Eso es una forma también de decir, bueno, estamos tratando de responder a eso, y me imagino que también por eso va el quiebre de Kenji diciendo, no, o sea, no puede ser que esto sea la cara que demos, ¿no? O sea, yo sí creo. Y sobre lo del quiebre igual se viene hablando hace bastante tiempo, ¿no? Esto más bien ha sido como una primera evidencia fuerte de que efectivamente tan cohesionado no está como... Una tangibilización de lo que se venía hablando en términos de que no había esta solidez en la bancada, sino más bien una suerte de grupos que están secuestrados unos con otros, Claro. más o menos, Es ¿no? competencia interna, digamos. Claro. Y que va apuntando hacia 2021 el futuro. o antes. Sí, claro. O antes. Ahora, hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención dentro de este caso, y es la figura de este señor Pierre Figari. Pierre Figari, o sea, cargo dentro de la organización no es que tenga, o sea, es una especie de secretario o asesor o una cosa por el estilo. Bueno, quería ser santo, ¿eh? Él estaba haciendo toda la campaña porque... No, Pierre Figari es el otro, perdón. Sí, Pierre Figari es el que agarró cabezazos Claro, en el aeropuerto de Arequipa a los opositores de Keiko, ya, sí, ya me y les dijo, acuerdo, les dijo terrorista. Íntimo de Joaquín Ramírez, además, ¿no? Bueno, yo también quiero ser amigo de alguien que vino tan de abajo y llegó tan arriba. Y aparentemente, según José Enrique Jardó, periodista, este señor es primo hermano de un señor que se apellida Mendoza Figari, que es un sacerdote que pertenece al sodalicio y que además es una alta autoridad del sodalicio hoy día. Este señor Pierre Figari, que tiene muchísimo poder, o sea, de alguna forma lo ejerce y funciona realmente como un operador político, un coordinador parlamentario en la sombra, más o menos, ¿okay? Acompañó a una delegación del sodalicio a visitar a diferentes congresistas que después votaron a favor del archivo de este asunto, ¿no? Entonces, son demasiados elementos como para que tú digas, sí, pues, no, vamos a perder plata haciendo esta cuestión, vamos a investigar otra cosa, mejor vamos a buscarle cosas a Alan, ¿no? Esto de acá, o sea, yo creo que desde básicamente cualquier punto de vista y desde los indicios, el comportamiento además de los que se han negado, amerita que se vea más a fondo, porque francamente, salen a marchar con mis hijos, no te metas, y cuando les pones a Figari adelante dicen, no, ese señor no. No es muy coherente, por ponerlo de alguna manera. Hay una percepción que creo que va más allá de la percepción, y ya es algo casi tangible, que hay una debilidad estructural e institucional muy fuerte en el Estado, en todos sus sectores, y eso no escapa del tema de la defensa del Estado y todos estos aparatos. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, viéndolo desde afuera, ¿no? Tú, y haciendo la comparación para colgarlo bien, cómo se trata el tema en otros países y cómo se está tratando aquí. Bueno, a ver, el tema de la corrupción... Ella es penalista, ojo. Sí, bueno. El tema de corrupción no solamente es nuestro, ¿eh? Lamentablemente está institucionalizado en todo el mundo. Sí. Es más, acabamos de salir, si miramos a nuestro, entre comillas, referente desde años anteriores y de donde copiamos nuestras normas, de España, acaban de al esposo de la infanta lo acaban de condenar por corrupción, justamente, ¿no? Y ella se ha salvado, pero por un pelo y con todos los cuestionamientos que ello implica. Muy similar a lo que tenemos también aquí. Presidentes, expresidentes y todo el mundo denunciado. El tema de la corrupción, de eso no vamos a poder escapar y tienen para largo. Además es un síntoma. Es un síntoma, exactamente, es un síntoma. Pero yo creo que genera o muestra o evidencia otras cosas que sí podrían irse atacando y que necesitan modificaciones y cambios urgentes. Por ejemplo, corrupción hay, eso no se puede negar. Pero hay el tema de la Procuraduría y el comportamiento que ha tenido últimamente, la verdad que sí es un tema de, oye, hay que pensar. O sea, ¿por qué? Se parte aquí del Perú y hay una cultura generalizada de que por todo denuncio. Absolutamente todo. Me peleé con la vecina, te voy a denunciar, ¿no es cierto? Porque tú me insultaste, te voy a poner una denuncia, una querella por difamación. Todo es denuncia. Y no puede ser que a nivel de las instituciones estemos prácticamente en lo mismo. O sea, se han planteado denuncias que realmente como sustento, yo no sabría decir qué tan serias pueden llegar a ser, ¿no? Y además de una forma que creo que yo dista mucho de lo que realmente es la institucionalización y lo que beneficia o no beneficia al país. O sea, no puede ser que después por Twitter se saquen denuncias y que ni siquiera realmente tengan un asidero muy claro. ¿Por qué? Porque al final terminamos desperdiciando recursos del Estado y derribando la mirada, o sea, mirando a otros lados,
y evitando mirar lo realmente grueso, que es lo que realmente debería importar. Entonces, corrupción tenemos por todos lados, pero tenemos que enfocarnos en ciertos puntos que realmente valgan la ejemplo. pena, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos un montón, ¿ah? Por ejemplo, a ver, el tema de Toledo tiene bastantes elementos de juicio. No solo Bueno, pero el ya tema tiene una de orden Toledo. de... Sí, tiene ¿cómo una se llama orden. eso? Sí, habría que ver cuánto estamos haciendo por eso. Pero es Por que ejemplo. eso, ¿cuánto se puede hacer por eso? Porque, por ejemplo, él se sigue paseando en Estados Unidos y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, como Ya, que- ¿hay algo más que se pueda hacer respecto A ver, es que ahí hay que mirar, por ejemplo, Claro. cuánto podemos hacer ahora, pero ahora, ¿cuándo qué? Cuando ya se fue. Habría que ver qué tanto hicimos porque no se vaya. No solamente él, sino en misma situación estaríamos hablando de otros expresidentes. Claro, pero si nos vamos a poner a hablar exante vamos a sonar porque tenemos que ir hasta Castilla, más o menos. Entonces, el asunto, a ver, lo que a mí sí me llama la atención, y lo que te decía es el tratamiento del caso, ¿no? Tenemos a una empresa que ya ha dicho, efectivamente yo he cometido estos, ¿no? Sí. O sea, no estás probando nada, no tienes que decir te voy a investigar por si acaso porque voy a... No. Está todo ahí encima. Y esta empresa se da el lujo de decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a ir diciendo y te voy a ir contando a medida que yo se me da la crea gana. así. Y además no me vas a intervenir, no me vas a lacrar los documentos, no me vas a congelar las cuentas, no me vas a poner impedimento de salir del país. No, o sea, Qué parecido a Matilde Pinchi, ¿no? exacto, igualito. Qué parecido. ¿No es cierto? La demanda de su casa de San Borja que viniera a testificar y no pasaba nada. Ahora, hay una diferencia importante. Ellos siguen manejando activos y el Perú le sigue pagando y ellos siguen pagando impuestos. Entonces hay una diferencia, yo creo que sí es estructural grande, pero en el mismo escenario. ¿Por qué hay esa flexibilidad en tu opinión? A ver, es que también tenemos que tomar en cuenta que de un momento, en tanto hay tantos activos y tantas obras y tantas cosas de por medio, tampoco puedes decir a rajatabla, Juan de la Sampo, o sea, volteo la torta y listo, empiezo desde cero. Porque eso también generaría perjuicio al Estado. O sea, habría que ver qué tanto eso es viable. O sea, no puedo agarrar y decir, ya, me olvido todo lo pasado y momento nuevo. Y todo lo que ya pagué, y todo lo que ya di, y todo lo que está en curso, y cómo están las obras actualmente. O sea, eso tampoco no lo puedo Suena tirar para matrimonio lo que atrás. estás diciendo. Y es que el problema cuando son Sociedad obras gananciales públicas- y esas cosas. Sí, y es que por eso es mejor casarse con patrimonios separados. No, O no casarse. o no casarse, bueno, depende de cómo lo quieras mirar. Pero es que realmente no es tan sencillo. Por eso mismo, cuando hay una obra pública de por medio, muchos agarran y dicen, no, pero es que muy mal, hay que empezar de cero y volver a licitar. Claro, y todo lo que ya pagamos, eso no importa, entonces lo tiramos a la basura. Ah, qué fácil, así yo también quiero concursar para el Estado. Entonces, no se puede hacer eso. O sea, yo creo que habría que hacer un cálculo y una medición de qué tan viable es decir, vuelvo a empezar de cero. Y me parece a mí que eso no es posible. De acuerdo. Ok. Aún con todo eso, es la misma situación en todos los demás países. Y sin embargo, si se han congelado cuentas, si se ha detenido gente, si se ha intervenido oficinas, si se han, ¿cómo se llama esto? Embargado activos. Aquí no. Y es más, aquí además está lo que yo considero es una cosa gravísima, que le permites al inculpado, que además ya asumió su propia culpa, que administre su silencio como le da la gana. Entonces, a ver, es como tener no sé, una especie de francotirador en el techo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dejar a ese, ¿ya? Entonces tengo algo de ese y lo suelto hoy. Mañana suelto ese a ese. Tengo una tonelada de cosas, pero yo lo voy soltando como a mí me da la gana. Y con todas Eso- las alianzas que te puede generar. Claro, eso, exactamente, eso es que eso no puede ser, no, tiene que haber algún mecanismo legal para que eso no pase, ¿o no hay? Ya, es que el tema es que tienes que tomar en cuenta que todos se presumen inocentes. No puedes tú partir de per se de que este es culpable. Pero no, es que no, es que este es culpable. Ya, eso, no hay acá no hay presunción de inocencia que valga. Él ya confesó. Pero, a ver, yo no soy abogada, pero, a ver, uno tiene la impresión, mirado, digamos, por ejemplo, comparando lo que fue, digamos, la época de Paniagua, los tigres que contrató, ¿no? Para poder afrontar lo que no era poco, digamos, 10 años de dictadura, militares en la cárcel, o sea, se llenó de un equipo que eran unos tigres. Entonces, aquí uno no ve esa fuerza de decisión política. Nuevamente, lo político, lo legal va acompañado de la voluntad política. Así como fue Kuczynski a hablar con Trump, Estados Unidos, no vemos ese gesto a Brasil. Mira, quiero que sepa toda la verdad. No hay ese gesto político. Y por otro lado, si uno compara diferentes casos, por ejemplo, en Chile hasta ahora no ha salido, no hay, si hay algún caso, no hay la envergadura de lo que ha ocurrido en Perú, una vez con autoridades elegidas, ojo, no con candidatos. Y eso nos da cuenta de que la corrupción existe en todas partes, pero que hay institucionales más fuertes que otras. Porque el nivel de desconfianza que hay en el Perú
de unos con otros, no lo encuentres así nomás en otros países. No hablo de Suecia, no hablo de... Dinamarca. Hablo de nuestros vecinos. El nivel de confianza que se vive en el Perú nos habla de una, digamos, debilidad institucional brutal. Entonces no son los casos iguales, aún con la corrupción en todas partes, me parece, ¿no? Sí. Además, o sea, en realidad es cierto que no puedes afectar, digamos, o sea, ni parar las obras, ni parar, y no lo han hecho, de hecho, los demás países tampoco. En Brasil tampoco se ha hecho. Lo que Pero hay presos. es ponerle ponerle la multa más alta en la historia por un tema de corrupción a Odebrecht. Finalmente sí podrías tener una salida de ese estilo diciendo ya, siguen trabajando, pero, o sea, y es cierto, ¿no? Sería, digamos, también una forma de una señal, y una señal además política importante en el sentido de... Le está diciendo, ¿sabes qué? Le está diciendo algo a las empresas, porque ahorita estamos persiguiendo a todos los políticos, a los que ejercían cargos públicos, y que por supuesto que hay que perseguirlos. Pero también hay una cosa de decirle algo a la empresa de, oye, ¿sabes qué? Si tú empiezas a hacer estas cosas, también te vamos a perseguir. No eres tú el que me vas a dar los nombres, vamos a meter a todos los funcionarios a la cárcel o los vamos a enjuiciar, pero la empresa, bien, gracias, y mañana cuando le toque de nuevo hacer lo mismo, va a decir, bueno, o sea, si a mí no me meten nunca, y yo no tengo, o sea, al final que pagar nada... Es medio perverso ese incentivo, ¿no? Entonces sí, efectivamente no debería detenerse nada de eso, pero sí se han producido multas. Además, esto no es la primera vez, ¿no? O sea, han habido numerosos casos en los que ha sucedido y en el mundo. O sea, Siemens también en algún momento tuvo que pagar una multa multimillonaria por temas de corrupción, y eso además ha generado que muchas empresas transnacionales tengan muchísimo más cuidado desde la cabeza, ¿no? O sea, la cabeza les dice a todos, ojo, nada de pasar... políticas internas, ¿no? Sí, y justamente porque saben que ellos también terminan en la cárcel, ¿no? Efectivamente hay un problema si acá estás mandando una señal más bien de vamos a meter a todos los funcionarios públicos, pero los privados mejor nadie los toque, porque además, ¿no? Con eso de la economía y no sabemos qué va a pasar, y ahora con lo de Graña y todo lo que se generó de esto de las AFPs de por medio, que yo creo que también un poco, ¿no? De ese histerismo de no, cuidado, no toquen nada, no sabemos, ¿no? Estamos como, no sé, con poca acción en ese sentido. Un arrastrismo parecido al rastrismo. Es un arrastrismo parecido a lo de Chinchero, ¿no? Como sea y como sea, o sea, es la inversión, no importa que sean unos ladrones y que se estén haciendo el avión hasta la frente, que es la inversión. Pero, a ver... ¿Es que hay la inversión para quién? Esa es la pregunta. No, es que es el tema, porque tú dices, ok, si esto le está costando X al Estado, y X allá, y X acá, y no tienes además retornos calculados, porque no hay retornos calculados, nadie sabe cuánto va a retornar realmente el aeropuerto de Chinchero, y ese es el asunto. Al final tú dices, ¿se paraliza o se hace cargo el Estado? ¿Tiene la capacidad de gestión suficiente para hacerse cargo? ¿Tiene la capacidad? En la práctica va a financiar al privado. Una cosa es meterse la mano en el bolsillo y otra cosa es ponerse a construir el aeropuerto, ¿no? Son dos cosas diferentes. No, eso sí, pero... Yo estoy absolutamente en contra, y me parece absolutamente lesivo ese contrato, y lo he leído varias veces y ya está. Pero regresando al tema de fondo, tenemos un problema institucional grande que evidentemente no está circunscrito a nuestra clase dirigencial ni a nuestras autoridades, sino que es, yo creo que ya una pandemia, creo que no hay ningún problema en decir, ¿sabes qué? Esto está por todos lados. Levantas una piedra y hay un pata que cobró un cheque de Odebrecht, o de OAS, o de Camargo Correa, o de quien sea. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? Sin embargo, de nuevo, si todos son sospechosos, porque ¿no? ¿Cómo haces que el país siga funcionando? O sea, en serio, ¿no? ¿Cómo yo sigo haciendo contratos contigo? ¿Cómo te contrato a ti mañana? ¿Cómo te contrato a ti? ¿Cómo yo sigo teniendo necesidades? Sigo teniendo que brindar servicios a la población, ¿no es cierto? Que no estoy necesariamente en capacidad de ofrecer al 100%, y por eso me cuelgo de mecanismos como obras por impuestos, ese es el más grande de alguna forma, en la que la empresa privada se hace cargo de los papeles del Estado. Ya, la empresa privada, ¿quién? Graña. No sé si me dejo entender, ¿no? ¿Quién? Cosapi, con Camargo y Correa. O sea, que todavía no ha reventado. Uy, ya, esto voy a tener que cortar. Pero ese pedacito voy a tener que cortar. Pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, tienes un problema de gestión evidente, pero además tienes un problema de debilidad institucional que ni siquiera puede respetarse a sí mismo. O sea, esto y lo voy a repetir 50 veces porque sí me parece alucinante que el presidente de otro país le diga al presidente de una empresa de su país, ok, págale al candidato presidencial del país del costado, Lula, Odebrecht, Humala. Me parece de locos. O sea, antes era, o sea, yo, bueno, me imagino, la coima era, oye, ¿sabes qué? Nos sentamos en un café y tomamos acá, o en una sauna, ¿dónde sería? En el Imperio Romano. Pero
A lo que voy es, ahora ya no es así, ahora es todo vía transferencias, todo a través de productos financieros de cuarta, quinta, sexta generación, paquetes de productos financieros, o sea, recontra súper bien escondido, y donde ya no hay la diferenciación o la línea que separa lo privado de lo público. O sea, no realmente, no realmente. La única diferencia, porque además con todo este tema de las puertas giratorias, el Estado, una vez estás allá, una vez estás acá. O sea, Kuczynski, ¿cuántas veces ha estado del lado privado y del lado del Estado? O en ambos lados. O en ambos lados al mismo tiempo, ¿no es cierto? Al aire, ¿no? Es el presidente. El pasado. Esto o sea, a lo que voy es, desde un punto de vista político, ¿cómo se sale de una atolladero de esta naturaleza? No sé. No, yo sé que es una pregunta así, es como vamos a salvar el planeta, ¿no? Imagínate que estamos en Greenpeace. No sé, creo que en verdad lo que decía antes, o sea, de que tienes que generar incentivos que hagan que otras, o sea, el problema no, creo que es que empieces a hacer que finalmente la gente que no está entrando a la cárcel deje de tener incentivos para poder seguir facilitando eso, ¿no? Entonces, como cuando alguna vez hablan en mi casa mucho del tema de contabilidad, de contadores, y dicen, finalmente un contador cuando te hace mal los impuestos no va a la cárcel él, vas a la cárcel tú y finalmente no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, a veces hay muchos casos de omisión y cosas que no hacen porque no eres un buen contador o lo que sea. Entonces, si empiezas a hacer que esas personas, no me refiero a los contadores específicamente, pero que las empresas, sí, pero que las empresas tengan que tener, o sea, que cuando alguien en una empresa te diga a ti que eres un funcionario de medio rango, oye, tienes que hacer esta transferencia, tú digas, no, o sea, yo voy a terminar en la cárcel, no me pagas lo suficiente para hacer eso, porque cuando terminas simplemente metiendo Aumenta y hablamos. Claro, o sea, tendría que haber de parte del Estado un acto que genere un impacto en la población. O sea, por ejemplo, como lo que pasó cuando los sacaron enmarrocados y los mostraron, y va a haber un castigo porque ha sucedido esto y se ha encontrado, ¿no? Pero claro, aquí es un poco difícil. Pero eso sí genera un impacto en la población en general. O sea, si viene de parte del Estado, para el ciudadano de a pie es mira, el Estado estaba comportándose de esta manera, de cierta manera también se puede reflejar en mí y yo también podría cambiar mi actitud. Porque han recordado, o sea, ya a nivel singular, ¿no? Una sesión anterior en la que conversamos el tema de cuando la SUNAT empezó a ser considerada más en serio, ¿te acuerdas? Claro. Cuando, claro, en ese momento todo el mundo decía, bueno, si nadie paga impuestos, nadie paga impuestos, desde el más chiquito al más grande, esto no tiene solución. Bueno, el tema fue, claro, no es que ahora no haya gente que evada, pero es un poquito más seria la cosa. Bueno, se cogieron a empresas claves, que uno creía que en esa época que eran intocables, ¿no? Entonces hizo creíble la institución y empezó más o menos a funcionar, que creo que es de lo que, digamos, mejor construido terminó en la década de los 90, digamos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente en esta situación en la que nosotros decimos todos son corruptos, porque hay una corrupción generalizada, hay corrupción de diferentes tipos, el 10% es una institución en diferentes niveles del sector público. El 10% de coima ocurre en Chinchero, como ocurre en Huari, como ocurre en los ministerios. Eso lo sabe todo el mundo que está dentro del sector público. No digo que todos lo hagan ni que todos lo ejerzan, pero que más de... Pero digamos, todos lo saben. Todos lo saben, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que, claro, no vamos a estar diciendo, bueno, porque hay corrupción en todas partes, entonces no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, lo que tú decías. Los ejemplos, aprovechar esta coyuntura, si es que hay voluntad política, de casos ejemplificadores. Todo el mundo dice, si el expresidente que gobernó de 2006 a 2011, que está afuera y que nadie ha dicho nada, que está afuera, no le pasa nada, entonces significa que solamente van a caer los tontos, los peces, digamos, no tan pequeños, digamos, no las anchovetas, pero digamos tampoco los atunes. Entonces, el pez borracho. El pez borracho. Entonces ahí yo creo que esta circunstancia de la coyuntura es importante, es terrible, es traumática desde el punto de vista de sociedad, me parece, pero que también puede ser una oportunidad si es que realmente hay una decisión política. Exacto. De que entren, que paguen de alguna manera los que tienen que pagar, por lo menos los peces gordos, ¿no? Es que yo creo que estamos mirando la mitad del problema, porque siempre pensamos que la corrupción está asociada con el tema público.
Pero realmente hay un porcentaje muy grande, yo diría que es mucho más que el tema público, que se da a nivel particular. Por Claro, ejemplo, pues digo, el 10% es de las empresas que hacen servicio al... Claro, por porque, supuesto. por ejemplo, está en el tema de... El diezmo. claro, El diezmo, claro. Exacto, es te escojo yo, empresa particular, funcionario o trabajador realmente, te escojo como proveedor a ti, pero unas vacaciones a Punta Cana, pues no, con mi familia, una semanita. Eso es del día a día y es más, lo peor de todo es que muchos lo ven normal. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay figuras que sí buscan sancionar eso, que es la corrupción entre particulares, que en el Perú no está sancionada, pero además ni se piensa. ¿Por qué? Es un buen punto, Porque claro. el problema es ese, es que la gente lo ve como algo normal. Por ejemplo, para una madre de familia es totalmente normal, para unas, termina el fin de año, ay, mi hijito salió mal en el colegio, un regalito para el profesor, se lo tiene que aprobar. A ver, le digo, pero eso no... ¿Qué es eso? Y el profesor, bueno, pero me traigo el regalito. Es que eso es corrupción también. O sea, todos los marzos que yo me hubiera ahorrado si hubiera sabido eso ahora. Claro, es que eso es corrupción. Pero lo vemos normal, lo vemos como que, no, pero eso es mínimo. Que hasta no hace No, mucho. hay colegios donde eso es Sí, una... institucionalizado. Claro. Si tú te vas en contra, la puedes pasar mal. Sí, por Bueno, supuesto. eso pasaba, se supone que pasaba antes, ¿no? Ya, pero sí, Ya, ok. Esperemos Esperemos que, va cada vez se vaya erradicando un poco eso, por lo menos dentro de Pero, los ¿sabes? profesores Al del final ministerio. claro, lo que dices tú es cierto, está, por eso te decía que está en todos lados. Está en ¿no? todos lados. O sea, ¿de dónde salen los funcionarios públicos? ¿De dónde salen las De ahí, autoridades? De esta exacto, bolsa, ¿no es cierto? lógico, O sea, no es que lógico. puedan venir... Hay una frase importantísima, bueno, no es una frase, es una reflexión de George Carlin, este humorista que ya se murió hace como 4 años, que decía eso, ¿no? Yo jamás me quejo de los políticos, porque los políticos salieron de mi colegio, de mi cuadra, de mi calle, de mi vecindario, de mi universidad. Entonces, el problema no es, o sea, que ellos no vienen de otro planeta, de otra dimensión que se abrió el espacio-tiempo, una cosa así, y entonces de pronto vienen, no, es de aquí, nos representan de verdad. Exacto. Lo cual es horrible, ¿no? Porque tú no me representas. Pero un poco sí, ¿no? Ahora, lo que me preocupa es que el consenso aquí ahorita entre todos es un poco, lo voy a poner súper crudo, es vamos a colgar cabezas en las picas en la puerta de la ciudad. Pero yo no No creo de que esa los manera, políticos, tanto. y yo no creo que políticos, ¿sabes? No, Yo creo sí, que sí, lo de los pero políticos ya no sirve, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, no creo que no deberían ir a la cárcel. Pero ya no son escarmiento de nadie. O sea, no, pero sobre todo, o sea, pregúntale a casi cualquier persona. Yo me acuerdo que esto o sea, lo viví mucho el 2014 con todo esto de roba pero hace obras. Y yo creo que la pregunta estaba mal hecha. Porque la pregunta no tenía que ser, ¿estás dispuesto a votar por alguien que roba pero hace obras? Sino la pregunta debió ser, ¿crees que algún político no roba? Y la respuesta de todos era no. Creían que todos robaban, o sea, partían de todos van a robar, todos van a robar. Entonces, a ver, ¿cuál me gusta de entre todos los que me van a robar? Porque me van a robar igual. Y a muchísima gente le preguntabas, en serio, o sea, todos te decían, si tú te metes a política es para robar. Entonces, meter a un político, o sea, toda esa parte del lado político es como, pero ya me lo has dicho, o sea, yo lo sabía ayer, no necesito que me lo digas Pero en el no creo periódico que si ni se nada. meten a los peces gordos que la gente cree que son intocables, sería una buena señal para que los políticos, para un poquito... Bueno, a O sea, Fujimori creo se que le metió, ayuda, pero creo Las que... ballenas no A son peces. Fujimori se le metió. Ah, sí, Las ballenas Las ballenas no son peces. y los cachalotes. Los ¿no? cachalotes no son sí, peces. alusiones. No, pero lo que dice ella me parece súper válido. O O sea, sea, ¿tú creo- crees que eso tampoco va a funcionar? Ya, Como creo- disuasivo. Pero a Fujimori No, lo o sea, metieron creo que preso, y era parte, peor, sí, ¿no? o sea, Sí, creo sí, uno sí. Fujimori está en la cárcel y la Sí. gente sigue creyendo que hay más corrupción que antes. O sea, la gente cree que hay más corrupción que había antes. Y segundo, o sea, ya, no, de nuevo, sí es algo importante, pero no creo que vaya a cambiar la percepción porque mucha gente siente que todas estas cosas terminan siendo una venganza política de alguien contra alguien más. Entonces te meto a la cárcel, pero porque... Víctima, termina siendo víctima. Sí, claro. y porque, bueno, alguien más se agarró contigo, no porque en verdad hay un tipo de justicia, sino porque alguien más se agarró contigo. Y esa persona que está ahora en el poder, igual se va a hacer rica de todas estas cosas porque va a seguir haciendo lo mismo que tú. Entonces creo que finalmente tiene que venir de que castigues a un privado o algo así, que le des un mensaje a la gente de, bueno, ya ellos ya no nos van a poder pagar. O sea, se acabó el hecho de que te traten de coimear, digamos, porque finalmente hay esta percepción, yo siento que realmente la gente cree que todos roban y que si vas a hacer política es para robar. Entonces lo que tienes que quitar es la posibilidad de que alguien te facilite eso, creo. O sea, entonces no sé, sí, creo que, yo creo que es complementario, es súper triste lo que estás diciendo. Yo ¿sabes? creo que es Es complementario. súper triste. O sea, lo que tú estás diciendo es que es imposible Sí, no robar sí. si es que no me ponen en cámara, me lo adelante. Lo que tú estás diciendo es que
el arca abierta justo peca, hay que cerrar el arca. Y en realidad no estás diciendo, ¿sabes qué? No hay que inculcar a la gente que robar está mal. No. Es que, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es que no le den la oportunidad. Que No creo. O sea, obviamente creo que no todos lo hacen. O sea, de hecho, además, yo trabajo en el sector público y creo que conozco mucha gente que jamás lo haría. Pero a lo que voy es la percepción que tiene la gente. Y eso hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué es el mensaje que le vas a dar a la gente? Creo que eso es mucho más complicado. O sea, creo que la gente siente que los políticos roban y no importa qué político sea. Y esto solamente ha sido como... Además, no sé si lo has visto, pero la mayor parte de reacciones de las personas ha sido como, ya... Es que están acostumbrados. O sea, como acostumbrados y hay un escepticismo respecto a la edición final. Sí. Va a haber mucho circo, pero que los grandes ladrones no van a estar a la cárcel. Entonces... Coincido contigo en que también tienen que ir privados importantes a la cárcel, claro. Porque como bien se ha señalado, es un ejercicio de dos manos, digamos, ¿no? Sí. Por lo menos, una que recibe y otra que da, digamos, ¿no? Entonces, si eso no se da, definitivamente no va a haber credibilidad en la justicia, pero yo tiendo a pensar que es un proceso que si no van a la cárcel muchos peces gordos, esto de nuevo simplemente va a ahondar. Yo creo que el tema está un poco allí. O sea, yo creo que la base de desarrollo de un país definitivamente es un buen poder judicial. Seguro, y lamentablemente seguro. nosotros no tenemos un buen poder judicial. Y cuando digo un buen poder judicial, me refiero no solamente ya a temas de corrupción, a temas grandes, sino hasta lo más simple. Por ejemplo, aquí tenemos penas altísimas. O sea, altísimas. Lo mínimo que te puede pasar es 4 años, 3 años. Un hurto hasta de una leche te puede llevar a 15 años preso. Porque si fue un robo, si fue, empujaste al señor o le pegaste a la cajera, ya 15 años. Es absurdo. Pero el tema no son las penas. El tema es que si te dan 4, te suspenden, te convierten. Entonces ya no vas realmente a prisión. ¿Y eso qué genera? Que tengamos un montón de tenderos, por ejemplo. Un montón de gente que se mete a Walmart, Metro, todas las tiendas, supermercados, y dice, ¿cuánto tengo que robar? Máximo una remuneración mínima vital. Máximo. Porque si me agarran más, claro. Entonces, si se dan cuenta, saben más que hasta los abogados. ¿Qué pasa? Estás dando vuelta la idea. Que le vas a meter ahora la camisa. No va a quedar. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos CISPAN son una remuneración mínima vital? Claro, entonces pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos en que, no, hay que esperar a que la cosa reviente, a que sean 10 años para recién que vaya preso. Es que no debería ser así. Acá y en otros países en efecto no es así. Si te dan 2 años, señor, los 2 años es prisión. ¿Y eso por qué? Porque eso te ayuda, y es un tema generalizado a la población, a sentir, cuando yo hago algo malo, si me dan una sanción. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, ¿por qué? Porque si en lo pequeño no hay consecuencia, entonces ya no voy a robar ni un zipap, ya para la próxima serán 2, y después, me quedo corta la chela, unos 3, y de ahí 4, y de ahí, bueno, ya, si trabajo en un restaurante, oye, me llena mi casa fiesta, tono, para mí con chela gratis, y te vendo más carne a tú que eres el proveedor del restaurante, Y ya está. Y después ya será, cuando trabajes en el Estado, entonces contrato oye, ¿cuánto es para mí? Claro. Y ese es el problema. Es escala. Exactamente, de acuerdo. ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que modificar. Tu comentario me ha hecho acordar una reflexión de Carlos, si no me acuerdo, no recuerdo, Carlos Miro Quesada, en la década del 50, hace ya mucho tiempo, del siglo XX, que escribía, decía, sobre las obras de irrigación. Decía, bueno, las obras de irrigación tienen nombre propio en este país. Estamos en el siglo XXI, vemos Olmos. Y siguen teniendo nombre. O sea, eso lo podemos firmar en 2016, ha pasado más de medio siglo y sigue siendo exactamente lo mismo. La privatización, todavía el Estado es tan débil, las instituciones públicas son tan débiles que realmente están absolutamente, siguen privatizadas. No voy a comparar porque la comparación es un poco grosera, digamos, no voy a decir que es igual que el siglo XIX, pero sigue funcionando la lógica privada en la institución pública, ¿no? Sí. Pero sobre lo que decías, hay una cosa que yo le he dado alguna vez he pensado que me parece, y no lo he visto como realmente planteado en el debate acá, que es efectivamente hay como estos pequeños hurtos que obviamente no ameritan pena de cárcel, pero tampoco tenemos una cosa de trabajo comunitario, ¿no? O sea, que finalmente debería servir para esas cosas muy pequeñas. Te robas un six-pack, bueno, no te voy a meter a la cárcel, pero sí te vas a hacer 3 meses de trabajo comunitario porque algún tipo de castigo tiene que existir. Claro, pero el problema con el trabajo comunitario es que también tiene que estar supervisado. Sí. Y el problema es que el Estado no siempre tiene recursos para eso. Entonces, al final, en la práctica, son muy pocas las veces en las que realmente se cumple el trabajo comunitario. Y mira, te lo pongo como ejemplo. Modificaron el tema del brevete, porque decían que el tráfico, el Perú terrible, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar, algo hay que hacer. No, es que le das el brevete al eterno, entonces la gente no sabe manejar, tiene que pasar su examen. Entonces ahora, cuando vas a renovar el brevete, te dicen, bueno, muy bien señor, tiene que volver a dar examen de reglas.
Y si no lo aprueba, no se preocupe, que ahora puede dar un cursito. Ah, sí. Y tú miras afuera del Turing, y eso es una cosa que a mí me parece vergonzosa. Un montón de gente que te dice, señor, cursito, cursito. Ah, sí, ¿y cuánto es el curso? No, mira, el curso cuesta 70. Uy, pero ¿y cuánto dura? Son 5 horas y media el curso. Uy, pero yo no me puedo quedar 5 horas y media. Pero no se preocupe, usted paga 50 más y lo exoneramos de las 5 horas y media. Y ya viene el lunes y ya recoge, o viene mañana y recoge ya todo. A ver, ¿en qué avanzamos? ¿Se dan cuenta? O sea, eso lo digo, ¿en qué avanzamos? Esa norma, esa modificación, ¿para qué? ¿Escuchaste, hijo? ¿Escuchaste? Fue 5 veces a rezar el pobrecito. Sí. Sí. Claro, y claro, eso Porque te sabe la cuenta- raya. Ya. Su carro es muy grande, bro. No, es que ni siquiera ya de manejo. Para renovar el brevete tienes que dar el examen de reglas técnicas otra vez. Eso lo han modificado. Antes no era así. Y además ahora no te lo dan ya para el eterno, ¿no? Te lo dan por corto plazo. Tienes que volver a dar tu examen de reglas técnicas. La siguiente vez que quieras revalidar. Entonces, Pero el es un examen de incentivo reglas perverso es absolutamente. absurdo porque evidentemente va a generar situaciones como estas. Entonces, yo honestamente ahí digo, ¿y de qué sirve esa norma? O sea, estamos avanzando, ¿realmente eso va a solucionar el problema? Y yo creo, ¿y por qué criticaba tanto al inicio de lo que hablábamos, el tema de que hayan comisiones investigadoras del Congreso? A veces son útiles. Yo creo que, por ejemplo, en ese tema político sería súper, porque muchas veces terminan siendo como una especie de lucir bien frente a la ciudadanía, un engañamuchachos que no lleva nada. Por ejemplo, es lamentablemente es así, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay temas de violaciones, hurtos, solución. Todos los candidatos, cerca de elecciones, es pena de muerte a los violadores, hay que castrarlos. No se puede jurídicamente eso. Yo la verdad me pregunto cuando veo a una persona La que Larreta dice, lo ha dicho hoy día en la televisión. Yo quiero la pena de muerte para los violadores. es que yo puedo querer, como yo puedo querer miles de cosas. No, pero o sea, le y decía de para que no Hawái, parezca que no le interesa lo de los avalicios. Nada Claro, más. claro, pero es que en el fondo, caramba, eso no es posible. Jurídicamente no es posible. No podemos meter la pena de muerte. No se puede meter la castración química. No, no se puede. Entonces, ¿para qué se dice? En general tenemos en el Perú reglas súper exigentes que no se cumplen, justamente porque son irreales, súper exigentes. Y por eso es que nos hemos metido también en tremendo lío en términos políticos cuando pusimos como respuesta a un incumplimiento administrativo, en el caso de Julio Guzmán, se va usted de la carrera electoral. O sea, hay una desproporción. Claro, exacto. Como decía, yo no recuerdo ningún caso en la historia del Perú en el que se haya retirado un candidato por a los apristas se lo retiraba por un tema constitucional. Porque estaba, quién hizo la constitución es otra cosa, pero había una base constitucional. Aquí, por un tema administrativo, se retira. O sea, eso es aberrante. Entonces, y eso nos ha generado este problema que tenemos ahora. Es decir, te quitas al segundo, te quitas al tercero, hay una distancia entre el primero y el cuarto, tienes un Congreso absolutamente loco, con una bancada mayoritaria Hipertrofiada. hidrocefálica. Entonces, ¿la culpa es de la cifra repartidora? No, es la cifra repartidora más común en el mundo. Pero el problema es que tenemos reglas absurdas, con respuestas absurdas, desproporcionadas, y cuando lo que tenía que ocurrir es una institucionalidad y una práctica normal, digamos, que funcione más o menos de manera previsible, digamos. Claro, ¿no? pero eso yo creo que también tiene que ver con lo que había venido sucediendo, digamos, de un tiempo a esta parte, en general en el mundo, que es que lo que desde el psicoanálisis conocemos como la caída del nombre del padre. Es decir, estas instituciones que tenían cierta envergadura, que representaban un poder, una ley, una norma, se ha ido como deshaciendo, ¿no es cierto?, para la sociedad. O sea, ya no hay un ideal que guíe a la gente, un ideal, digamos, de bien común, que sea no solamente particular, ¿no? Que vaya por un interés de consumo solamente, sino una cuestión un poquito más social, ¿no? Entonces, a la hora que no hay esta norma, digamos, o es tan blandengue, ¿no? Justamente hay, o por un lado, el no hacer caso para nada y estar por fuera de la norma, vivir por fuera de la norma, en el exceso, en los extremos, o lo otro, el pedir una ley de hierro, ¿no?, que venga a poner orden, que es más o menos lo que ha pasado en Y nos Estados causa Unidos más problemas que otra cosa. Sí, nos causa más problemas, por supuesto, definitivamente. Claro. por supuesto que causa más problemas porque, claro, desde muchos puntos de vista no puede ser posible, ¿no? O sea, no se puede dar, y ante eso tampoco es que no es que eso tampoco vaya a ordenar a la gente. Exacto, yo creo No, que claro. existe el problema. Se cree que la ley, o sea, que la norma
es la varita mágica que va a solucionar todos los males. Y que si yo pongo ahí, el que mata a otra mujer, ya no van a haber feminicidios, ya no va a haber violencia de género. Por favor, o sea, es que es tan iluso. Claro. Y es que es un engaño, muchachos. Claro. Porque así yo digo, pero yo estoy haciendo un montón de cosas, está la norma. Pero, a ver, ok, estoy de acuerdo con el tema de que, ¿sabes qué? Bueno, o sea, francamente, ¿no? En la cultura judeocristiana dice, no matarás, no robarás, y mira tú, ¿no? O sea, realmente es letra completamente muerta, más allá de que tenga los años que tenga. Y lo escribas hoy, y lo has escrito hace 5000 años. Pero sí hay cosas que la norma visibiliza o invisibiliza de acuerdo a cómo está formulada. Sí, O sea, por eso, por ejemplo, no es menor que se incorporen determinadas figuras del lenguaje en el Código Civil, por ejemplo, que reconozcan la existencia de los crímenes de odio hacia las poblaciones LGTBI, ¿no? Sí, eso sí, completamente. O sea, entiendo, claro, porque yo pongo no sé, o sea, eso es un crimen de odio, no van a dejar de suceder, exacto. pero tienes que reconocer la existencia de Claro, él, ¿no es cierto? Y acompañarlo con otros elementos. Por ejemplo, mira, Claro. hay algo a mí que mira, a mí te voy a contar, voy a contarles algo que a mí me pasa a diario, que yo digo, pero por Dios, no puede ser que a estas alturas del partido en el Perú estemos en esto. ¿Te pasa Entonces, ayer y me vas con pasa- una escopeta? Sí, voy con mi escopeta y me toca aguantar porque digo, ya, ¿qué le voy a decir al sujeto este? Me pasa cada rato que no sé por qué la gente tiene en mente que las abogadas, o sea, los abogados penalistas son hombres. Ah, de hecho. Tan fuerte es la cosa que no me dicen señorita Romy, doctora Romy, la abogada Romy. Yo soy el señor Romy Alexandra, el doctor Romy Alexandra. Las cartas dicen doctor Romy Alexandra. Me ven y me dicen, doctor, ¿cómo está? Entonces, alguna vez yo le he preguntado, disculpe, ¿y por qué te dices doctor? No, porque es el doctor penalista, ¿no? Entonces yo digo, a ver, entonces yo por eso creo que acá hay algo que tiene que ir más allá, no solamente es la norma. Yo estoy de acuerdo, hay cosas que se tienen que poner. El que mata a otro será reprimido con pena preventiva, tiene que estar, claramente. Pero también tiene que acompañarse de otras cosas. Por ejemplo, mira, es lo mínimo, el lenguaje. Todo el lenguaje que usamos es mayoritariamente masculino. A mí me ha ocurrido que ha habido clases, la UNICEF, por ejemplo, en la universidad que solo es de mujeres. No puede ser pues que el profesor llegue y diga, señores, buenas tardes, ¿cómo están? Pues, todas son mujeres. No, pero está bien dicho, me dicen. No, bien dicho está porque la Real Academia ha dicho que lo puedes decir así, en término masculino. Pero no es real. Entonces, ¿y por qué no podríamos decir, o utilizar al revés, ¿no? Que el lenguaje sea, bueno, señoritas, señoras. Sí, también da igual. Entonces, yo creo que esas cosas que parecen tonterías, no Ahora, son las leyes tonterías, son parte ¿no? es un conjunto dentro del ámbito del lenguaje. Exacto. Por eso también es importante la ley, pero de acuerdo con que la dimensionalidad del castigo termina entorpeciendo la buena ejecución o aplicación de una ley. Sí, sí. Ahora, de acuerdo con que el lenguaje que usamos, y las prácticas diarias, que tienen que ver también con la salud de nuestras instituciones y, de nuestra propia sociedad, Y a nivel público es un también. proceso, va más allá de lo que dice, el Código Penal, el Código Civil, tiene que ver con cambios más profundos en nuestra sociedad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, Lo que eso tú es dices indudable. respecto, por ejemplo, al tema de las expectativas que se tiene de hombres y mujeres en el espacio público, es alucinante, ¿no? O sea, damos un sentido común, generamos un sentido común, pero es alucinante. Ejemplos muchísimos. ¿Cuántas veces mesas de expertos sobre tema pobreza? Hemos tenido ministras del MIDIS y a ninguno se le ocurre llamar a las ministras del MIDIS. O sea, no, es que la expectativa, un tema de chip, ¿no? el chip, o sea, no, es que vamos a llamar a un... Claro, por supuesto, ¿quién va a dudar? Entonces, eso, felizmente que hay toda una reacción, yo creo que sobre todo en redes, en grupos, ¿no? De empezar a cambiar eso. Pero el chip, y las mujeres también lo Las tenemos mujeres también, interiorizado, por y desde la escuela, ¿no? Hay toda una sí. socialización distinta de, en los chicos generarles la competencia, las chicas la prudencia, entonces hay todo un proceso muy complejo que tiene que cambiar definitivamente, ¿no? Y es sorprendente, porque a veces uno piensa, no, esto es un tema de educación, que a veces está vinculado a una carencia. A ver, No les cuento es un una tema cosa, de educación. no, o sea... Es también un tema de educación. Pero no es únicamente un tema Ah, de no, educación. No definitivamente. es lo No es- único. Claro. En la Asamblea Universitaria de la Universidad Católica se ha propuesto, se discutió justamente que el estatuto de la universidad estuviera redactado con lenguaje inclusivo. No significa que sea solo, o sea, todo está expresado en términos la rectora, la decana, no, pero inclusivo, ¿no? O sea, Claro. caramba, somos los y las estudiantes. O sea, no son hombres, ¿no? O el estudiantado. Claro, y se votó a discusión Ya. justamente, y eso es público porque están las actas, no, se votó en discusión el tema de proponer un lenguaje, o sea, hacer el esfuerzo de hacer un estatuto en esos términos.
Y a mí me sorprendió porque hubieron muchas personas, doctores, doctoras, mujeres y hombres, que dijeron, no, pero ¿para qué? No hay que hacer eso. Eso es una complicación. Entonces ahí uno se da cuenta, caramba, es que eso no es ni que sea malo o bueno, simplemente es un tema de chip mental, que cada uno tiene y va creciendo. No, pero sí tiene consecuencias bastante más profundas que van más allá de las formas, de todas maneras. Y hablando de eso, vamos con este siguiente segmento sobre el Día Internacional de la Mujer, precisamente a propósito de lo que estamos conversando en este momento. 1, 2, 3, empezamos. Otra vez, es un tema de postproducción. Bueno, ha sido el Día Internacional de la Mujer, que no se celebra sino se conmemora. Se ¿no? conmemora. Pero por alguna razón, igual que el Día de la Madre, casi, ¿no? Regalarle flores, llevar al cine, comprar una lavadora nueva. O sea, Pero es que claro, pero lo que una pasa es rosera que esa es nueva. una de las características del discurso capitalista, que se tiene que apropiar de todo. Sí, también es cierto. O sea, es así. no me Se gustaría tiene... capitalista. Pero es verdad, ese es el discurso del capitalismo, o sea, es consumir y que todo pueda ser consumible hasta un día que es para conmemorar y no para consumir. Pero hasta para consumir puedes tener discursos más inteligentes. Ayer vieron la diferencia entre Sara y Ripley. Sí. Ay, por favor, que Scotiabank, ¿lo vieron? muy bueno, por Esa fue ejemplo. increíble. Súper O sea, me capitalista, pareció pero un buenísimo. poquito 2 dedos y medio más de frente Que te devolvían el 27% a las mujeres de los consumos hechos ayer con su tarjeta de Scotiabank para igualar la disparidad de sueldo. La brecha O de maestro y maestra. Ya. Maestro y maestra, que cambiaron el nombre de maestra y ¿no? sí. Se cambiaron las señales, ¿no? Hombres trabajando, mujeres trabajando. Sí. Claro. Entonces, sí, digamos, el capitalismo tiene esa tendencia al consumo y ubicar a cada uno, porque es más fácil en estereotipos, pero también creo que hay una movilización a nivel global que hace que algunas instituciones, algunas empresas vean las cosas un poquito más, de manera más, digamos, rompedora de alguna manera, ¿no? Más de largo plazo también. Y más de largo ¿no? plazo, Porque hay un ¿no? tema de Claro, tendencia, porque es claramente. que no creo que se trate de cambiar un chip nada más. O sea, no creo Ah, que no. sea lo que tú... Si una persona ya deja de ser machista y va a dejar de No. ver a la mujer como la ve. No, Es no, una claro. construcción que se hace pues a lo largo de toda Y la a vida. todos los ¿no? niveles. Yo me acuerdo hace 4 años, creo, más o menos, estaba en una mesa en el Ministerio de Cultura. Estábamos el ministro, la representante de Naciones Unidas, un rector, estaba yo por una organización, 2 personas más o menos 3 y 3. La presentación fue doctor Talid, doctor fulanito, señorita tal, doctor fulanito, pasa señorita todavía. tal, Sí, eso, doctor, o sea, sí. o sea, todos los hombres eran doctor, lo cual no era cierto, También. y las mujeres éramos señoritas o señoras. Aunque fuesen doctoras. Aunque fueran doctoras, la coordinadora residente de Naciones Unidas, señora. O sea, y los demás eran, por definición, eran doctores. Así es, sí. O sea, y eso estamos hablando Bueno, a mí me pasa eso todo el tiempo, ¿eh? de- Quiero decir, estamos hablando Señorita, de... diga usted. Pero estamos hablando, digamos, de un lugar donde esperaría, pues no, no, estamos Que, hablando pues, de una sí, cosa no. súper... No es súper- nada más súper un tema, metida. ¿no? de educación en el sentido no de valores de casa, sino a veces uno lo asocia con, no, es que bueno, no tuve la oportunidad de estudiar una carrera. No, el tiene chip nada está que ahí, ver, no está... tiene nada que ver. No. ¿Cómo, o sea, por ponerlo de una manera, con respecto a hace 5 años, este Día Internacional de la Mujer, en términos de reconocimiento, en términos de presencia, en términos de visibilización, ¿no? De consideración, ¿cómo lo evalúan ustedes? Estos últimos 5 años, ¿no? Cada uno desde su propia subjetividad, su propio espacio y todo lo demás. No sé las cifras que después las vamos a ver un ratito. A mí me parece que ahora hay un poco más de interés por saber qué cosa es lo que está de fondo, ¿no? No solamente decir, no hay que ser machista porque ser machista está mal, ¿no? O hay que valorar a la mujer porque también es persona. O sea, se está yendo un poquito más allá y se está viendo qué cosa es lo que hay detrás y se está tratando como de entender qué es lo que hay, que en realidad, desde el psicoanálisis, es lo que generaría todos estos conflictos. El tema de que no se puede, digamos, entender completamente a la mujer, ¿no? Como estructura, como de estructura de personalidad, de lo que la conforma. Digamos que sería más fácil entender qué cosa es un hombre que entender qué cosa es una mujer, ¿no? Desde términos del lenguaje, de significantes y desde cómo es anatómicamente. Digamos, hay un significante masculino que podría representar en sí mismo qué cosa es una mujer
pero no hay uno femenino que pueda decir que es una mujer. ¿Sí? ¿Me siguen? No. No, para nada. Sí, es el más fácil decir, por cuestionamiento ejemplo, de Simone de Beauvoir respecto a la idea del segundo sexo. Efectivamente, hay uno que es uno y Claro, que el más otro uno. es extensión de... Y el otro se entiende por oposición o en relación a este primero. Pero no es, pues, es que no es por oposición, ni es por... Claro, o sea, ese es el no es, problema, es que claro. no es... Claro, el psicoanálisis lo vemos como que desde el falo, ¿no? Que no es necesariamente el pene como un órgano, digamos. Pero sí esta cuestión del falo podría representar lo que es un hombre, ¿no? Ahora, ¿qué entonces sería lo que representa a una mujer? Desde un órgano, por ejemplo. Un útero. Bueno, pero igual, claro. Un útero. Pero no Pero se es ve, cierto que, o claro, sea, no lo es asocias, como o sea, menos, en la sociedad ¿no? o algo así. No, o sea, sé. no lo veo, o sea, bueno, también hay todo un cuestionamiento del psicoanálisis de esa, digamos, en el momento en que fue concebido, pero bueno, eso ya es una discusión un poquito Sí. más académica. No, pero, o sea, de nuevo, ¿qué han percibido? Porque yo digo 5 años y es absolutamente arbitrario. Podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 1, podrían ser los últimos 6 meses, podría ser que en los últimos 5 años no sintieron absolutamente ninguna diferencia y recién se dieron cuenta en la última marcha o algo así, no sé. Por eso mi pregunta es recontraabierta 5 años en adelante. O sea, tú dices desde nuestros ámbitos. Claro, ¿no es desde, cierto? desde Porque- donde estás tú, o sea, tú te decían, nunca te dicen doctora, te dicen señorita y o doctor. o doctor, Lo ¿no? máximo que consigues es doctor. Claro, entonces, que es maladazo, o sea, ya, sí me parece maladazo, pero... Un cumplido, te digo. No, si no me pasa que a veces yo tengo un estudio, a veces voy con un practicante, pero que es hombre. Entonces cuando vamos a la reunión, a veces ocurre que el cliente o la persona que Se me dirige, dijo, claro. mira al hombre. Entonces, yo Pero no de quito, hecho, digo, de hecho. pero, a ver, ¿cómo hacemos aquí? Claro, pero yo ya, a ver, me he acostumbrado. Que Una me cosa que, hace- una cosa que por un porque tema no te- funcional, exacto, ya. ¿no? Pero otra es que tú percibes que eso ha ido cambiando en el tiempo. O sea, ¿has culturizado un poco a tus clientes? Mira, lo que sí he notado es que, por ejemplo, ahora hay más chicas que quieren ser abogadas penalistas. Antes no, o sea, es más, de mi edad son muy pocas las abogadas y que litigan. De repente que, bueno, que trabajan en el ámbito académico, en una institución, una ONG, pero no, o sea, litigantes no. Ahora hay más chicas que también quieren litigar y que en efecto con el estudio yo tengo abogadas litigantes. Bueno, y doctoras, las doctoras por lo menos de los hospitales, tú las ves recontrarrecias y empoderadas porque no les queda otra, porque llegan a un lugar y le dicen enfermeras. Sí. O sea, y si no se ponen, Es olvídate. verdad. Pero yo creo que todavía falta. No, falta un huevo, falta un huevo. Pero igual, Sí. o sea, pensando específicamente en el día, sí creo que hay un cambio, o sea, yo creo que hace 5 años, primero no hubieras tenido ni la propaganda, ni el eslogan de Claro. Saga, ni a Scotiabank Sí, diciendo es esto es cierto. por una brecha salarial, ni hay como mucha reivindicación de, ojo, no, esto no es el Día de la Madre, no es que nos celebre, no, estamos conmemorando que todavía hay una lucha, que queda muchísimo por hacer y es el momento de recordar. Y creo que eso, de hecho, es un cambio interesante de hace 5 años donde te regalaban rosas en la calle, en cualquier lugar, ¿no? Y a nivel normativo también se ha Sí. plasmado, ¿ah? Por ejemplo, no teníamos antes el tema del feminicidio, ¿no? Eso es nuevo. Acaba de sacar un decreto legislativo. El con tío una antes de Flores serie- Aros no quería que fuera. Ahora, yo creo que, digamos, coincido totalmente con eso, pero creo que también, bueno, como suele ocurrir, las tendencias son a veces contradictorias, ¿no? Es decir, tenemos esa sensación de que ha habido un avance, de que, digamos, vemos sobre todo en las redes, vemos en los medios, en la publicidad, que hay una, digamos, un cuestionamiento de lo que era considerado normal en términos de género, relaciones de género, pero por otro lado tenemos, de nuevo volvemos al tema de la debilidad institucional en el Perú, que también afecta los avances que podemos ver, en este caso en el tema de género. Tenemos una amenaza, yo creo, con el perdón, digamos, de Centroamérica, pero digamos, en el sentido de centroamericanización, en el sentido de la debilidad institucional, fundamentalista, cuya amenaza no es que fuera nueva, pero que estaba latente, media escondida, y que de pronto la dimensión de eso ha aparecido. Porque vamos, el tema de igualdad de género se ha firmado desde el año 95 con Beijing. Tenemos en la época de Fujimori, el año 2000, el primer plan de igualdad de oportunidades que hablaba del enfoque transversal de género, el año 2000, el año 2005, el 2007 tenías la ley de igualdad de oportunidades, el 2011, 2012, el plan de igualdad de género. Y de pronto... Lo que dices tú. De pronto, por la debilidad institucional del país. Bueno, que puedes ¿Por qué? escribir tú Porque lo que el te dé la gana, Estado, la pero a la hora de institución la hora- pública... Claro, a la hora- Entonces, todo se diluye y mientras no tengamos instituciones fuertes, no estoy hablando de ley, de institucionalidad,
y que no solamente es el Estado, es sociedad civil. Claro. Por ejemplo, tenemos la retórica, lo que llamamos la retórica de la ley de alternancia. Llevamos 13, 14 años con todo el mundo está a favor, o bueno, todo el mundo, políticamente correcto de la alternancia. Es una retórica, no lo van a aprobar, pero es políticamente correcto. ¿Qué estamos haciendo para que eso realmente se debata de manera seria? Nada, porque las organizaciones públicas que dicen que están a favor de alternancia, electorales, y de sociedad civil que dicen que también están a favor de alternancia, la pregunta es ¿quiénes aplican una ley de género o paridad o camino a la paridad en sus organizaciones? Ninguna. Sí. Entonces, ¿por qué le van a decir a los partidos políticos que sean paritarios si ellos no lo son? Entonces, otra vez, la debilidad institucional no solamente es pública, es a nivel de diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Claro. Y hay, bueno, es un tema, digamos que paralelo con el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Que es también es el tema de la violencia, ¿no? O sea, sí ha habido un cambio, ha habido un despertar, pero también me parece que se está yendo al extremo, ¿no? Entonces, yo escucho ahora a las chicas, por ejemplo, que no soportan ni siquiera un piropo por la calle. Y entonces, estamos en... Una cosa es un piropo y una cosa es acoso, ¿no? Claro, es que O ahí sea, la norma también, perdóname, pero... Ah, bueno, claro, da ahí vergüenza. hay un vacío, me imagino. La norma no impone ninguna sanción, no establece absolutamente nada y realmente deja posibilidades a que uno pueda interpretar de cualquier piropo. Si la persona lo interpreta mal, ya eso acoso. Una pregunta. Claro, ya depende de cada uno. Con respecto a lo que acabas de decir tú, Sí. ¿no? O sea, un piropo o acoso, ¿no? Ujú. Como es tremendamente subjetivo, porque creo que eso no es Sí, es bien subjetivo. discutir, es ultra subjetivo, ¿no sería mejor que ante la duda simplemente cierras el pico? Por supuesto. O sea, me parece, ¿no? O sea, y de repente no le gusta, mejor no digo no. Mira, Una cosa así. claro, veamos el caso inverso. De pronto estás ante un pata y le dices, oye, estás buenazo, oye, mira, la tienes bien puesta, o qué sé yo. Puedes ganarte, perdón, pero puede ser que sea bien recibido. Lugar seguro, lugar Pero seguro. Seguramente no va a ser bien recibido. Pero espérate, pero puede ser que el pata ese día estaba cruzado. Te mira y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo inverso también es no. Todo O sea, se te lo dice otro pata. pero lo inverso también puede ser. O sea, el Sí, pata se puede puede ser sentir inverso. floreado Sí, sí, por sí. la chica, pero también puede sentirse invadido ese día. Agua, chela, Inca Cola. Yo ya voy a... Chela. Chela, Sí, ya, ya, todas. sí. Entonces, Pero claro, también depende, es cierto depende, que hay, pues, pero no, es que o lo que sea, pasa es que también es cierto que hay igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, pero no somos iguales hombres y mujeres. Ya, pero la O igualdad sea, es la diferencia. estructuralmente, O sea, La igualdad es la diferencia. Así claro. es. Claro, pero nosotros, por Reconociendo ejemplo, las creo que no diferencias. tenemos la necesidad o el impulso de... Bueno, gracias. Porque nos controlamos. Porque sabemos que eso no se debe hacer porque nos han educado desde pequeñas nos han en que eso- socializado, sí. nos han También socializado puede así. ser, pero yo creo que también tiene una O cuestión y lo pensamos. estructural. ¿Ah? ¿Quién no dice "Ay, que simpático este pata, qué guapo? O hacemos rayos X, hay quien hace rayos, pero no le estamos No, y diciendo mira, el ejemplo invadiendo más- su espacio. Claro, y el O sea, ejemplo más claro es cuántos lugares de chicos que hacen striptease conoces versus cuántos lugares de chicas que hacen striptease conoces. O sea, Claro, chicas sí. hay multiplicación, ¿no? Pero chicos es muy pocos. Claro. Creo que los que habrían ya desaparecieron. Y está un tema de esto de socializar, ¿no? De cómo uno lo va entendiendo. cómo- Luis, por si acaso se ha ido para allá atrás, Claro, se la tomó de distancia. A mi lugar seguro. Se te lo hace. Ciertamente creo que es un tema de cómo se cría y de socialización y todo, pero también me parece que es un tema de estructura. O sea, las cuestiones femenina y masculina es diferente, somos diferentes. Entonces, a mí me parece que los hombres sí tienen como que una necesidad o tienen menos control de decir algo a una chica, o sea, por hablar, ¿no es cierto? En cambio, de repente las mujeres más miramos... Pero esa más necesidad caletas, de repente, qué sé yo, se ha movido esa necesidad en diferentes países donde existen estas normas. Sí, hay quienes hacen piropos, hay quienes saben que se arriesgan, pero digamos que el margen de violación de tu espacio es mucho menor, digamos, hay Claro, pero códigos ¿qué más tanto- sutiles, ¿no? Digamos, No, y ¿qué además, mira, tanto de eso violación es de tu espacio sería que relativo, pasas por la calle y te digan buenas tardes, linda? No, pues... Por eso te digo, el piropo. O sea, un día que tú estás bajoneada, así horrible, te sientes mal, pasas y te dicen, hola, bonita, no te va a levantar. Debería, digo yo. Pero- Debería Bueno, poder depende, recibir. depende, Ahí está el oye, problema, está en depende que de la ahora... persona. Pero ¿por qué? O sea, de pronto le digo a Luis, por ejemplo, un día le puedo decir un piropo, se va a sentir, y otro día le está cruzado y se siente invadido por un piropo de alguien que no quería hacer, y sí, puede reaccionar, o sea, yo también reaccionaría. Sí, Yo o sea, honestamente no siento que hablo como hombre, ¿no?
cuidado, que estás contra 4. Que he dicho que no. A ver, Mentira. yo he lanzado alguna vez algún piropo en la calle, nunca nada desproporcionado, nunca nada espantoso, a lo más que bonita, ¿no? Pero nunca una cosa como, o sea, quisiera ser papa frita para acompañar ese lomo, no, nunca nada como eso. No, pero hay cosas peores. No, claramente, yo estoy poniendo uno que es En gracioso, que no es construcción ofensivo, civil, ¿no? los edificios, es una cosa que No, uno tiene que moverse, ¿no? O sea, Y yo jamás, pero después de un tiempo, y estaba yo, tenía una novia que le encantaba eso, ¿no? Ella estaba embarazada y pasaba por una construcción y le decía, te la firmo, y ella pasaba. ¿No? Pero es ingenioso ese piropo. Sí, A mí me ahora parece pero, ingenioso, me da gracia. pero, o sea, yo recuerdo que ella contarlo y algunas de sus amigas, o sea, chocarse, pero chocarse Sí, hay fuerte, gente ¿ya? que le afecta. Entonces, yo empecé a darme cuenta que no era, pues, no era como las medias estas que eran one size fits all, ¿no? No, yo No creo es que- así, o sea, esto es completamente Claro, subjetivo sí, y es tan sí. subjetivo que si está en tu poder, ¿sabes qué? Simplemente cerrar el pico A y ver, no dile decir... una exactamente, Sí, exactamente. sí, Estoy de acuerdo sí, contigo. sí, A ver, pero una no- japonesa, qué linda. O sea, la mataste. Porque los japoneses tienen una cultura distinta. Los orientales y los chinos. No, sí, también. claramente. Claro, entonces, eso que para nosotros puede ser que Los japoneses eran Como bien. en Suecia, A ver, mira, ¿qué? en Suecia por la mitad de las cosas que dicen en las calles es que ese pata le mandas un policía. Y yo, más allá de que te gusten o no, que no sé qué, uno de mis principales problemas es solamente te piropean cuando estás sola o cuando estás con otras mujeres. Si hay un hombre, incluso cuando mi claro. hermano era mucho menor, mi hermano yo le llevo 10 años, yo podía estar con mi hermano de 11 años y eso ya significaba que no me decían nada. Entonces, finalmente lo que está detrás también hay Así toda esta es. forma de entender el género y decir, no, si hay un hombre y eres propiedad de alguien más, ¿no? Y Ya, ahí pero no. de Entonces, propiedad, de pertenecer, es ¿no? bien extraño. Entonces, claramente no es solamente que, sí, te le provoca decirte algo en la calle porque te considera, sino hay todo una, no sé, como hay toda una cosa que sí, termina florece ahí. yo y eso iba es lo al que tema de que me preocupa el estar ya en el otro extremo y estar a la defensiva y que no haya realmente una comunicación entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, que el hombre sea el malo, el que acosa, el que nos dice cosas horribles y nos pega y nos mata, y no el que nos puede decir cosas bonitas y que no pasa nada, ¿no? O sea, Yo ese tengo es el tema. yo concuerdo con que hay diferentes opiniones, algunos pueden aceptarlo, otros no, y es normal, pero en ese contexto yo concuerdo con Luis, digo, Ante la duda, freno. salvo que estés seguro de que es tu amiga, que lo va a retomar bien, pues, yo creo que hay que tener un poco de prudencia y sobre todo en los piropos que ya son pues obviamente con esa intencionalidad de Groseros. chocar y claro. decir aquí hay un macho que puede decirte lo que quiera. Y eso que yo creo que más allá del tema del piropo que sí puede tener cierto límite de interpretación, hay un tema de fondo que ha mencionado que es este sentido de lo que significa ser mujer respecto de los hombres. Y que sí, yo creo que es importante que se trabaje en la escuela y por eso me parece fundamental estas reformas en la educación. Y es el tema de las masculinidades, que impulsa a muchos hombres a querer violentar a una mujer, incluso matarla, porque se sienten heridos en su sentido de qué cosa es ser Identidad. masculino. Sí. O sea, me has agredido en mi masculinidad, soy la burla de mis similares hombres. Eso fue Si el no se caso... rompe eso, estamos fritos en este país. El caso clásico de eso, exactamente con esas palabras, fue el de la chica esta que murió después del programa de Sí, el valor de la verdad. Claro. O sea, cuando le preguntaron al chico por qué, y él, o sea, lo que explicó fue exactamente Sí, eso, ¿no? exactamente, y eso tenemos que trabajarlo en la escuela. Porque yo sí también creo, como tú lo señalabas, que esto es un tema de construcción cultural. Porque, por ejemplo, en otros países, o sea, yo no creo que sea tanto que las mujeres somos más recatadas, que no tenemos esa necesidad de expresar, de decirle a un chico en la calle, oye, qué guapo. Porque tú vas a otros países. No digo que sea por recato, ¿ah? No necesariamente. Pero yo creo Bueno, que la pero- necesidad es la misma, claro. porque sea por lo que sea. Porque en otros lugares, perdóname, pero las mujeres son mucho más agresivas. Es el polo opuesto. Son mucho más agresivas que los hombres con el tema de los piropos. O son mucho más directas. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a hacer la maestría en España, en Salamanca, había muchas extranjeras. Y tranquilamente ellas agarraban y le decían a un chico, oye, ¿quieres estar conmigo esta noche? Entonces el chico le decía, muchos latinos que iban a estudiar, y ¿qué Claro. pasó? ¿Me está haciendo una broma? No, pero solo hoy día, ¿quieres o no quieres? Dime rápido, porque si no, pregunto otro. Claro, entonces yo escuchaba eso y decía, wow, no puedo creerlo, debe ser porque está borracha. Y no era por eso. O sea, no era... Bueno, ¿por pero qué es ellas que son así? es lo que ¿Me está parece pasando normal? últimamente también, Entonces, ¿no? Y eso es
Lo que de repente, no sé si ¿Países? sea que esté en Salamanca. No, ¿qué país era la chica? La chica era inglesa. No, bueno, La chica era inglesa. Claro, y veías con una naturalidad el tema, me parecía ser lo más normal. Claro, para mí que un poco yo creo que es eso, que te han criado de una forma que tú dices, no, pero ¿cómo vas a decir eso? No es apropiado. Ah, Qué interesante pero eso yo que creo que dices. es un tema cultural, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi hija vive fuera. Ella, una de las cosas que siempre conversamos es cómo ella acá se siente observada, mirada, desnudada visualmente. Cómo no se siente igual de segura. Todo el mundo, obviamente, la inseguridad, tú puedes sentir inseguridad de que te roben la billetera, pero la inseguridad sobre tu cuerpo por ser mujer no es lo mismo acá en Lima que, por ejemplo, lo que en Salamanca o en Madrid. Porque La gente no le importa cómo va. O sea, cada uno no hace significa lo que no haya casos, igual que la corrupción, no significa, sí. pero la probabilidad de que te encuentres a alguien que se mande contigo de una manera que no respete tus códigos digamos, de tu espacio privado, acá son mucho mayores. Porque además, si usaste minifalda, tú eres la culpable. Bueno, Porque hasta usaste no hace minifalda. mucho ibas por una denuncia de violación a las comisarías, por eso crearon la comisaría de Cotabambas, que es de mujeres, y el policía te preguntaba, señor, ¿Cómo ¿que fue me has vestido? violado? No, te decía, ¿pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Claro, esa es Claro, la pregunta de ¿Qué habrás protocolo. hecho? ¿Qué habrás hecho? Claro. Y entonces te hacían sentir culpable, por eso se tuvo que crear otra comisaría, ¿no? Una pregunta, porque evidentemente yo no tengo la menor idea, yo No usa falda escocesa. soy hombre. He usado kilt, pero eso sin calzón. Es que esto que acabas de decir, el tema de que una mujer cuando va por la calle siente una vulnerabilidad y una inseguridad que trasciende por muchísimo que te roban el celular o que te roban la billetera, sino sobre su propio cuerpo, sobre su propia identidad, sobre su propio ser, ¿no? Es, o podría ser, no tengo la menor idea, estoy preguntando, equiparable esa sensación permanente de vivir, o sea, es permanente, evidentemente, con la que mueve a alguien del sexo opuesto a un hombre para matar a una mujer porque se siente agredido en su masculinidad. No, bueno. O sea, no, lo que voy es, o sea, esa sensación permanente de vulnerabilidad. Ah, bueno, vulnerabilidad sí. No sé si eso sea es. O sea, no sé igual si la figura. Por eso es una pregunta. Pero es la porque, inseguridad, sí. O sea, yo creo que las si personas ese- que llegan a matar a alguien que quieren, que la han, digamos, por las que sienten pasión, pero que llegan a matarla, es por un miedo muy, muy, muy profundo, ¿no? Digamos, Una vulnerabilidad. una vulnerabilidad, claro. Igual, o sea, y además está claramente mal de la cabeza, pero pero que promovemos en la escuela, digamos, al no tratar ese tema, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Mujica fue criticado, Pepe Mujica en Uruguay, porque hace como 3, 4 años hizo una campaña personal por el tema contra la violencia hacia la mujer, digamos, tratando de ir al pata del puerto, diciéndole, hay que aprender a perder. Entonces le decían, ¿cómo vas a decir eso? Porque estás hablando de la propiedad. No, estoy queriendo hablar tal cual lo piensa el pata de la esquina, el pata del pueblo. Tienes que aprender a perder. Si tu mujer te dejó, tienes que aprender a perder. Podemos estar o no de acuerdo, pero en el fondo hay eso, ¿no? Hay que aprender, digamos, así como las mujeres tenemos que, bueno, no todos, porque también hay mujeres que son o que pueden ejercer cierto grado de violencia, pero en promedio es una actitud brutalmente masculina, digamos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a procesar esas cosas y eso se aprende también en la escuela, ¿no? Es que está asociado con los patrones, ¿no? Exacto. Con los parámetros que uno tiene, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué ¿Qué pasa es ser cuando hombre y un qué es ser mujer? claro, ¿qué es ser Volvemos al hombre y tema qué de es ser género que ha sido mujer? tan denostado. Claro, por ejemplo, hombre que engaña a su novia o engaña a su esposa, bien, Campeón. ¿no? Mujer que engaña, fácil. Tramposa, jugadora. rufla, claro. Y a mí eso lo he visto en casos de violencia sexual, ¿no? Incluso entre menores, cosa que me da mucha pena. O sea, adolescentes, menores, donde el comentario en Facebook, cuando los compañeros se enteran que este chico incurrió en un acto de violación sexual, es bien, campeón, bravazo. Y estamos hablando de una violación sexual. Entonces, ¿cómo puede ser que eso pueda tener siquiera algún aspecto de alabanza por parte de un compañero de colegio? O sea, ya uno ahí ve, hay un problema aquí de patrones culturales y de roles que tienen que cambiar. Y yo creo que eso también se da porque a veces, y tiene que ser complementado, porque a veces nos enfocamos mucho en dar normas o dar medidas, ¿no? De discriminación positiva, o sea, que busquen a la mujer reflotarla, que busquen igualdad oportunidades, ¿no?
pero no se piensa en ciertas normas que se pueden dar que también igualen roles respecto del hombre. Por ejemplo, mira, una norma clara. Cuando una mujer da luz, tiene cierto periodo de descanso postnatal. ¿Para qué? Porque se entiende que le va a relactar, va a estar con el bebé. Perdón, pero solo la mujer es madre y el papá no. Porque al papá no se le da ese plazo, ¿eh? Solo se le dan 4 días. ¿Y por qué no se le da el mismo plazo? Claro. Si él también tiene que ayudar, oye, acaba de nacer, o no tiene que ayudar. Pero lo que pasa es que como no lo vemos así, ni siquiera se les ocurre una norma. Claro. Entonces ahí está el tema. Entonces yo creo que esto es una lucha, esto es algo que va a ir de a pocos, que va evolucionando. Yo creo que sí, hay muchos cambios. Ahora, si nosotros vemos de manera comparativa, digamos, porque siempre, obviamente hay cambios de aquí en el país, a ver, no sé si obviamente, digamos, si nos vemos 20 años atrás, hacia adelante, hacia el presente, vemos que ha habido cambios de actitud. No estoy tan segura que tanto se han solidificado institucionalmente, por lo que tú mencionas. O sea, tiendo a pensar, esta avalancha fundamentalista está tirando, se puede tirar abajo aún más la debilidad institucional, pero, a ver, si nos miramos comparativamente con otros países, no hablemos de Europa, sino alrededor, lo que se ha avanzado en los otros países vecinos en términos de derechos civiles, en términos de penalización del aborto, por ejemplo, en caso de violación de menores de edad, eso nos estamos quedando en la retaguardia. Sí. Entonces, aquí hay algo que nos está pasando nuevamente la factura, la debilidad institucional todos estos años, en que nos hemos preocupado tanto de la economía y hemos considerado que las demás cosas no importan, empezando por la justicia, y de pronto nos está pasando la factura. Nos está pasando la factura. No sé en qué va a acabar todo esto. Hoy día colgaba el programa cómico de La Sexta de España, que nos miraba, digamos, hacía mofa porque había un grupo, no me acuerdo cómo se llama, un grupo fundamentalista, bueno, muy católico, conservador, en un bus hizo publicidad, digamos, conservadora. Si no eres niño, si no haces con vagina eres Entonces niña. se mataba de No la dejas risa. que te Decía, si engañen. usted cree que este movimiento es conservador, no, señor. Mire usted lo que está ocurriendo en Perú. Uy, Y ponían qué lo de Perú. vergüenza, claro. Esto es ultraconservador. Esto es más antiguo que Machu Picchu. Y lo ponían, o sea, no, señor, esto no es broma. Miren lo que han dicho. Esto no es broma. No se rían, esto es serio. Y de verdad, o sea, es para reírse. O sea, te ponen ahí. Dice, a esto hemos llegado en el Perú. Somos risibles en el mundo Bueno, desarrollado. pero perdón, y la norma, el cambio que hicimos de las relaciones sexuales, del que tiene relaciones sexuales con un menor, que dijimos, no, de 14 es muy poco, de 18, comete delito, oye, eso fue una cosa increíble. Yo cuando lo dije, pero no puede ser. Por favor. Mira, ¿qué pasa ahora? Si tú tienes relaciones sexuales con un menor de 14 años, aunque sea con su consentimiento, tú cometes delito. ¿Qué pasó? Hace unos años, el comercio cambió la edad y dijo, pero ¿cómo va a ser de 14? No, los adolescentes no deben tener relaciones sexuales, hay que subir la edad. Hay que poner que el que tiene relaciones sexuales con un menor de 18 comete delito. 30 años de cárcel. Entonces, ¿qué pasa con eso? 17 años y 11 meses. Claro, Un parita de 18 años tenía relaciones y con podía la ir a la enamorada, cárcel. o sea, salía al colegio, tenía relaciones sexuales con la enamorada quedaba embarazada, Los iba al padres hospital, maternos, en el hospital ya van a la luz, todos los padres contentos, ya, bueno, hay que ayudar a los chicos a que salgan solos. La clásica metida de pata, como lo llamamos aquí en Perú, ¿no? Que no sé si el término sea bueno. Agarran y dicen, señores, le dice el doctor, tengo que llamar a la policía. Pero doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque su hijo ha violado pues a la chica. Y la chica diciendo, no doctor, yo le dije, es más buena idea. No, pero tengo que llamar a la policía, porque es su obligación. Eso pasa con una legislación que no está basada en derechos. No es lo que la persona desea, sino unas leyes rígidas, positivas. Exacto. O sea, ¿no? adiós la autorrealización de las personas. Entonces venía el policía y aquí viene la mejor Alucinante, parte. era Aquí viene la mejor parte. alucinante. Venía el policía y le decía, uy, pero sí, usted cometió violación. Lo voy a tener que llevar detenido, va a venir el fiscal, porque tengo que hacer una investigación. ¿Cómo es? Porque la norma, peor todavía, ya el policía en el cuadro, ya de un momento feliz, estábamos hablando de una desgracia, ¿no? Ya los papás preocupados, oye, se lo va a llevar preso. Miren, ¿sabe qué? No, que no lo reconozca. Pero ¿cómo no voy a reconocer a mi hijo? No, mi hijo tiene que nacer con padre. Mira, si tú lo reconoces, yo te voy a tener que llevar preso. Qué loco. Y, o sea, era el mundo completamente al surrealista. revés, el mundo al revés. No, claro. Es un capítulo de Benny Hill. Ya, y es más, ¿qué pasó con No eso? tan gracioso, creo. No es gracioso. O sea, No, porque sí. Benny Hill tiene un montón de cosas que no son graciosas. Sí, no, ya, o sea, eso era de locos. Sí, tampoco me acuerdo cuál es, ¿A pero- qué llevó eso? A mí todos me dan risa. A mí todos me dan risa. Pero qué gracioso. Bueno, fue en Eso una llegó- época en la que se prohibió la distribución de la OE. Era la arremetida del sodalicio Claro. Exactamente. en la época de Toledo, ¿no? Sí. Y que hasta el presente, ¿no?
prohibía la No, pero eso ya exhibición de desapareció hace 16 años, creo. Bueno, eso no se nos dio no hace mucho, No, hace claro. 8 o 3. Se levantó la ley. siquiera Sí. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, a ver, el Poder Judicial dijo, ¿qué hago con tanto caso de desgracia? Y además otro tema, machismo total, ¿no? Porque cuando el chico tenía, por ejemplo, ¿no? 17 con 16 años, los dos son menores infractores. Ya, pero solo se le procesaba al chico. Oye, pero la chica también tuvo relaciones con un menor de 18, pues. Pero es chica, pues, la perjudicada. Y fue embarazada. Ay, qué No, pero feo momento, ella eso, también ¿no? tuvo relaciones. Sí, la No, pero perjudicó. ella no digas nada, ella es la perjudicada, pobrecita, es víctima. Bueno, Machismo. pues, Además, sí, eso machismo. en todas partes. Entonces, ¿qué pasó? El Poder Judicial tuvo que sacar una interpretación que a mi parecer fue, ya no interpretación, sino creación de una nueva norma para no mandar preso de todos esos casos, porque ya era de loco. Hasta que el TC, después de 5 o 6 años, dijo, inconstitucional, Congreso, crea otra norma. Y otra vez regresaron, bueno, otra vez 14, ya está ahí. Metí la pata, ups. Y en la selva más del 30%, o cerca del 30% de las adolescentes son madres o están embarazadas. O sea, es un problema nacional. Ese número es escalofriante. Y encima Además, es tenían una que norma nacer federal. los hijos sin padre, porque si no el chico Porque iba lo a la tenían cárcel. preso. Sí, pero Claro. hay una cuestión, con eso de lo de la selva, que a mí me parece, la primera vez que lo escuché, estábamos contigo, creo, y con Marcelo Guaita. Sí. Y dio un número que era algo así como que una de 4 cada mujeres, no, eran 4 mujeres al día, menores de 15 años, inscribían a un menor en un nacimiento de un hijo. 4, o sea, todos los días unas chicas menores de 15 años. Era un escándalo porque, o sea, Sí. y nunca había escuchado un número así. Y en las poblaciones indígenas amazónicas el porcentaje casi llega al 40%. Claro, pero, a ver, de nuevo, ¿no? Esto de redes decías, si tiene 15 años cuando lo está escribiendo, significa que esto es una violación de todas maneras, ¿no es cierto? 14 Porque años. fue menos de lo, bueno, No, claro. bueno, está por ahí, limitando la digamos, violación, estamos. sí. Y ya, pero vas un poco más allá y después le pregunté a Marcela y me explicó que en realidad algunos eran violaciones técnicamente, Porque pero no sí, lo eran realmente. No, porque había está consentimiento de ella, de su familia, la familia del otro, que es más, él se había hecho cargo de no sé qué, con la chacra de no sé cuántos. O sea, era prácticamente parte de un intercambio Ya, pero es que ahí sí no se puede comercial más sancionar, grande. ¿ah? Porque ahí hay un tema de, hay que reconocer las culturas y Claro. las costumbres propias de nuestro país. Entonces hay un artículo del Uno Código otro viene Penal allá, de- ni tampoco así que no sé tampoco. Pero yo creo que ahí también hay otro tema de fondo y son las expectativas personales de Sí. cada persona. Es decir, La si la autorrealización de cada expectativa, uno. si la mujer no tiene más expectativa, la chica, que la de tener hijos y que a su casa, porque eso es lo que dice, digamos, el entorno, si la educación, la escuela no te proyecta más, y volvemos de nuevo al tema de la importancia de la escuela, lógicamente, o sea, no, y por más. Y además formación en educación de planificación familiar, que no bueno, tiene. pues Pero la yo creo respuesta que- es fácil, ¿no? Pero en la selva yo creo que hay algo más grave. Mira, yo por ejemplo, a veces a mí me toca viajar mucho porque veo casos también fuera de Lima. Y cuando voy a los hoteles en la selva, a mí me parece sorprendente que tú en la recepción del hotel tienes un catálogo de mujeres que le ofrecen a todos los que se van a hospedar al hotel. Y es bien evidente, porque si yo me doy cuenta y soy mujer, cada vez no me lo ofrecen, pero está el turista al costado que se registra y lo ofrecen. Y tú escuchas las conversaciones y les ofrecen vírgenes. Y todas menores de edad. Pero eso ya es trata, pues. Eso es No, trata. detrás de eso Pero ya yo hay lo que no trata, entiendo es, claro. oye, a ver, esto es que es algo tan conocido que todo el mundo lo sabe. O sea, es algo que no es una voz secreta. Todo el mundo sabe que los hoteles te van a ofrecer. Claro, ¿y qué- todos te y ofrecen, qué "Ah, se es hace? mi prima, es mi hermana, pero cero actuación ahí. Bueno, y luego tienes casos como el de Villestein, la sala de Villestein, ¿no? Que tiene que demostrar que como no hubo contrato, esta chica menor de edad no fue llevada por tema de explotación sexual. Entonces, No, para que lo vaya a que chupar pasa con es los que ahí- clientes, con los mineros ilegales borrachos, una chica de 14 años. Sí, pues es que ahí Entonces también no era es- trata, porque además solamente le sugirió una vez que se acueste con ellos, no le dijo que se acueste con ellos. Villestein, qué tipo nefasto, no ¿no? puede ir al Tribunal Constitucional. Y probablemente vaya, ¿no? Pero No, yo creo que es más volvemos al peligroso en la sala penal que Depende del caso, ¿no? El Tribunal Constitucional Pues es uno de 7 contra uno de 5, donde tiene a todos metidos en el bolsillo, puede ser. y todos ahí tienen más años y tienen más prestigio Pero que él. me da risa la conversación, porque es, ¿en dónde podría hacer menos daño? Claro, ¿Se dan cuenta? pero eso sí como vivimos también, ¿no? O sea, ¿cuál es el mal menor? ¿Por Claro, quién estamos votamos? como el menor. Sí. No, como el alcalde que decía, ¡yo robo! No, el alcalde no era presidente de gobierno regional, creo que salió un video diciendo, ¡yo robo! Discurso, ¿ah? Para elecciones.
pero reparto. Qué bueno. A todos les llega. El tipo que decía que iba a pagar 500 soles diarios a todo el mundo. Por favor, o sea, O sea, hay un problema serio en ese, pero un poco para darle la vuelta y cerrarlo en términos de avance, o sea, verdadero, más allá de la posición. Ahora esta pregunta es distinta, es más allá de la posición de cada uno en su propio espacio, con sus propios privilegios. Qué difícil es decir eso, pero en fin. ¿Cómo sienten o cómo perciben que ha mejorado, empeorado, se ha quedado igual la situación, de ser mujer en el Perú? Yo Es no una creo, pregunta más yo no grande creo que que la haya puedo mejorado mucho. O sea, de fondo. De forma parece, ¿no? Ahorita hay movimiento, se ve de forma. de forma, sí. Todavía no sabemos de fondo cómo está. Con estos casos que vemos día a día, con estas niñas que les pasan estas cosas, yo no creo que haya un cambio. Porque justamente has mencionado la palabra privilegio. Una cosa es ser mujer y tener ciertos privilegios, y otra cosa es ser mujer en este país y no tener nada. Y ahí tenemos entonces la Y interseccionalidad. entonces ahí no hay ninguna de diferencia entre una niña que discriminaciones, nace ahora acá pobre a una niña que nació hace 50, 100 años acá pobre. No hay diferencia. No creo que haya. Yo me acuerdo hace 2 años, hace 2 años hice una investigación sobre situación laboral de la mujer indígena y es, no solamente en el plano laboral, en diferentes planos, tú cruzas ser mujer y ser indígena, bingo. O sea, claro. todas las discriminaciones Claro, posibles. claro. O sea, tú cruzas eso y funciona. O sea, olvídate. Ese es el perfil, digamos, mujer rural, indígena, olvídate. Es cierto. Ahora, si vemos las brechas de género, digamos, estadísticamente hay cosas que están mejorando. Pero, digamos, hay situaciones que son nuevamente, sí, podemos decir que hace 50 años quizás no. Pero si nos comparamos con nuestros contemporáneos de aquello que ya es inaceptable en el siglo XXI, yo creo que seguimos igual de atrasados que como seguíamos comparándonos con nuestros contemporáneos hace 50 años. Es decir, no hemos superado, ¿no? Seguimos casi como en la ola, empujados por la ola de la globalización, así como Odebrecht vino de fuera, ¿no? Igual, seguimos empujados por una globalización que es fuerte, que influye sobre todo en sectores, como tú dices, privilegiados, pero nosotros todavía mantenemos una carga de discriminación muy fuerte en el Perú, ¿no? Muy fuerte. Pero no solamente, o sea, bueno, sí, en el Perú, pero ¿no han visto la noticia esta claro, que me da un poco de risa de Big Bang Theory, de esta serie que los hombres han dicho vamos a repartir los sueldos porque a las chicas les pagan menos que a los chicos, protagonistas, todos protagonistas de la serie, ¿no? Y han tenido que hacer esto como protesta para que se igualen los sueldos en Estados Unidos. O Murray, claro que el tenista. me da un poco de risa porque, claro, son $100,000. Un milloncito menos, Claro, o sea, igual es un huevo de plata, pero más que la plata. pero es el digamos hecho, es lo que ¿no? claro, es el hecho que igual Claro. sucede. Ahora eso A es ese nuevo, nivel. pero de todas maneras, viendo el lado positivo de eso, es nuevo el que haya hombres que se compren el lío. Por eso digo que es claro, importante sí. que, Ahí sí. volviendo al caso del Perú, las instituciones, y no solamente mujeres, minorías, privilegiadas, sino la asociación de mujeres y también de hombres, se compran el lío. Así como Murray se lo compra, así como los chicos de Big Bang Theory se lo compren, ¿no? No hay otra. no Hace hay poco otra. estaba viendo disfraces de niños, estaba fuera, viendo un carnaval, y una de las cosas que notaron, una niñita disfrazada de Harry Potter, ¿no? Con la cosita acá, los lentes, todo. Y la vi y dije, ay, me encanta Harry Potter, me fascina, he leído todos los libros, he visto las películas, me encanta. Estaba mirando y pensé, ¿sabes cuándo vamos a saber que hemos llegado a un mundo que sea como mucho más equitativo y como que hay igualdad de género? Cuando veas a un niño disfrazado de Hermione y sea como, va bien, ¿no? Está Claro, o sea, porque de nadie acuerdo. le llamaba la atención que esta Que niña sueña ser sí, eso, claro. que estuviera disfrazada de Harry Potter. Pero finalmente el cerebro de toda esa operación siempre fue Hermione y siempre era la que sabía qué hacer, ahora que
revuelto de todas las películas. Pero también ocurre que los chicos de pronto empiezan a soñar con ser cocineros y las mujeres ya no son cocineras porque ya tiene estatus y tiene poder y las mujeres están ya... Claro, ya no son chefs. No son chefs, son Hombre cocineras. cocinando es chef. Entonces Mujer- de pronto se coloniza ese espacio. No, de acuerdo, eso y hay ya, un problema. Pero me refiero más al hecho de que te puedas no, sí, de vestir de acuerdo. mujer, De ¿no? acuerdo. Que uno, y no sea en este sentido que es el que tenemos ahora, que es la loca, ¿no? O sea, cuando los hombres se disfrazan de mujer, no es porque se están disfrazando del personaje, sino es en esta cosa media de burla, medio de ¿De qué? de Te van a ponerse tetas y censurar. no sé qué, y de- Te van a censurar. Imagínate, acuérdate lo de la currícula. Eso era... No, claro, aparte que no es necesario, o sea, porque Sí, lo sí. primero que van a decir es, ay, entonces de repente es gay, ¿no? Y uno no necesariamente va a ser gay el chico, ¿no? Y otro que también podríamos después caer en el discurso de, bueno, pero si es un chico que se quiere vestir de chica porque es gay hay que dejarlo, pero no necesariamente. Claro, O sea, eso no es lo que voy, ¿no? O sea, cuando ya no claro, tengas pues porque sea pensando gay, en ¿no? ese Te va- Claro. no, Claro, yo no, creo que nunca lo ves hacia el otro lado, ¿no? Muy binario. Sí. Sí. Pero, a ver, eso también es una pregunta abierta. ¿Se debería poner o imponer o dar, o sea, por ejemplo, ¿cómo vistes a tu chibolo o a tu chibola? Sí, pues eso es cierto. O celestito para los hombres. No, bien, es que ahora hay baby up. Entonces ahora hay todos los colores con todas las rayas y todas las bolitas y todas las cosas. Pero la pregunta es, se mantiene, ¿no? Si tú estás, o sea, es impresionante porque lo que todos ustedes están diciendo es, me queda mucho más claro que hay una parte muy importante de la identidad que se construye. ¿No es cierto? Que no naces y de pronto lo traes todo adentro del chip. No, existe eso, se va, es una acumulación, es una construcción que depende de montones de cosas. Si esto es así, ¿cómo haces para tratar de ser lo más equitativo y lo menos perjudicial, intrusivo y disruptivo en lo que debería ser el discurrir natural de una criatura, independientemente de si es niño o niña? O sea, las blondas, los caballitos, Claro, los, claro. los rosaditos, no sé, los unicornios y las pelotas de fútbol, y los transformers y las pistolas y las pelotas, entonces, y los carros. Entonces, la parte, el problema es que el asunto binario está metido en todos lados. Sí. ¿no? Es que es un estereotipo que en verdad no solamente implica casa, o sea, está en todos lados. Mira las princesas de Disney. La princesa de Disney y el Ken, claro. ¿Qué hace la Barbie? Pero ¿a quién se le echó el helado? ¿A quién se le echa revelado? Y por último, ¿qué tendría de malo? No, todo bien, pero el problema es que Barbie parece no tener idea. ¿Has visto al Barbie Ken? Es el Gigi Pop. En España hay una persona que ¿En se ha serio? operado de Barbie y de Ken porque no sabía cuál elegir. Entonces dijo, bueno, me opero los dos. Es una mezcla de Barbie con Ken. Ahora tienes problema Claro, con ese es todo el de- tema también, ¿ah? O sea, el tema no sé, yo creo que es algo que lo vamos a ir viendo con el tiempo y cómo se vaya dando, ¿no? Porque claro, ahora la tendencia sería, por ejemplo, darle todas las opciones para que el hijo vaya construyendo su identidad, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que también hay personas que tienen una estructura de personalidad y otras personas que tienen otra, ¿no? Entonces, para un neurótico no será lo mismo tener el abanico de posibilidades que para un psicótico, que se puede perder en el tema de con qué se identifica. O sea, Pero yo no sé podría si sea un tema de confundirlo. darle todo el abanico, sino dejarlo que se Confundirlo más. desarrolle Dejar que se desarrolle. y no ponerle cotos, esto no puedes, esto no Eso, puedes. sí. Más que, Ajá. ay, mira, soy súper liberal, entonces te voy a dar un abanico amplio. Exacto. Deja simplemente que explore. O sea, Sí. no decir, bueno, rosadito, azulito, y tengo miedo si usas rosadito. O sea, en realidad... Todo amarillo y se acabó el problema, carajo. Parte de los rollos están en los padres y en las madres, no en los niños. Es más, Probablemente- sí. Bueno, los problemas que los niños, o sea, realmente no son, Son de heredados los niños, todos. son Sí, de claro. los padres. Sí, por por Eso supuesto, suelen decir los por supuesto. profesores, ¿no? Es decir, cuando ven un niño con problemas, dice, bueno, vamos a llamar Vamos a hablar a los padres, vamos sí, a claro, hablar a vamos a hablar a los padres. Había una propaganda que estaba circulando en YouTube, no me acuerdo qué país, que la vi en Facebook, que era, no sé, creo que un país nórdico, la verdad no me acuerdo, pero era entrevistaban a varios niños, ¿no? Y les preguntaban qué pensaban de jugar con la cocina, jugar con un castillo rosado y no sé qué, ¿no? Entonces sí eran como, no, eso es de niñas, ¿no? Y bueno, Claro. las herramientas, no, eso es de niños, ¿no? Que no sé qué, y empiezan a hablar eso, y de ahí los hacen entrar a una habitación enorme donde hay todos esos juguetes. Y claro, ninguno juega con lo que había dicho que iba a jugar, o sea, los niños se van, los hombrecitos estaban jugando en A la en el cocinita, castillo, en la cocina, había un niño Claro. que aspiraba, ¿no? Claro, Y no sé qué, las claro, chiquitas sí. estaban con las herramientas, y decía...
O sea, todo este discurso, finalmente la mayor parte de niños de 4 o 5 años... No lo tiene asumido. Pues. Sí, no. O sea, para ese discurso, nada, pero no está claro, asumido. Sí. Y eso era lo que mostraba, ¿no? Decía, te repiten ese discurso que escuchan, pero no es que en verdad se hace ningún problema en ir y meterse, o sea, el niñito Pero jugando jugar, en su palacio claro, con sí. rosado y con la muñeca y la Exacto. ponían a O ser dormir a la la princesa, niñita. o sea, ¿por qué un niño No puede ser igual. Sí. no podría ser O la aprender de a, Frozen, por ejemplo? o tener Exacto, ganas sí. de tener ¿No? su niño Sí, a quien... de ser papá. De ser papá, ¿no es cierto? Jugar a ser papá. Yo creo que, claro, en el discurso el tema cambia, pero yo creo que sí los comportamientos sí marcan. O sea, una cosa es decirle a tu hijo, oye, mira, o por último, un padre que incluso equivocado o no, le puede decir a su hijo, no, los hombres juegan con carritos, no, las mujeres juegan con muñecas. Tal vez eso no marque tanto como sí puede marcar el ver al papá maltratar a la mamá. Eso sí yo creo, porque, a ver, yo creo que los comportamientos se aprenden. O que no cocina nunca. O que no cocina nunca. O que se ofende si sí, si le se dicen, moja sirve la la comida. mano. No, tú tienes que servir la comida. Claro, por Entonces, supuesto. eso sí se aprende. Y eso se aprende y además se interioriza. Y ahí viene el problema. Así es. ¿No? Y además hay un tema. Nosotros normalmente decimos, qué malo los hombres machistas, ¿por qué le hace trabajar a la mujer? Oye, perdón, ¿y la mujer por qué cocina? ¿Por qué la mujer acepta ese rol de, ya, entonces yo voy a cocinar y después me voy a trabajar y después llego tempranito y también lavo y plancho? Y esa es la mejor, pues. Y esa ¿no? es la perfecta. Claro. Entonces, es la ama de casa perfecta. Sí. Entonces, oye, Claro. ¿qué pasa ahí? No sé, yo creo que es un tema en conjunto. Así un tema es. en conjunto. Hay una estadística que sacó Oxfam hace un par de días, no sé si está en el papel que les mandé, pero era que el trabajo no remunerado de las mujeres Sí. asciende al 14% del PBI, que son 60.000 millones de soles al año. Que, o sea, no es poca cosa, es un huevo de plata. Y trabajan en promedio 35% más que los hombres en Así general. es. Y ganan 27% menos. Qué triste. No, en Bueno, serio, pero mira, es- eso que tú has dicho es algo que, por ejemplo, yo lo tengo asumido. O sea, independientemente de lo que uno ve, definitivamente, en general, si haces una comparación, oye, pero fulanita está mejor, fulanita está peor, siempre vas a ver que, oye, yo estoy mejor que otros, ¿no? Sí. Pero en mi vida en general, siempre he aplicado de, yo quiero esto, yo tengo que trabajar por dos. Sí. Y lo he hecho así. Yo no sé si es experiencia Sí, también sí, suya, sí, pero sí. cuando yo he conseguido algo, yo tengo que trabajar por dos. ¿Y por qué? Te voy a poner un ejemplo. Quiero entrar a dictar a una universidad, o quiero dictar un curso determinado. Bueno, la ley universitaria le exige que tengas magíster. Entonces, no, yo tengo que tener magíster desde antes. Y también el doctorado, y es más, lo voy a sustentar. Hacemos toda la tarea. Toda la tarea. Tin, 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 tin. Cuando agarran y llaman, por ejemplo, a mi socio es hombre. Y él ha aprendido y ha observado por lo que me pasa a mí. Agarran y dicen, oye, queremos un profesor que dicte el curso. Ya, doctor, por favor, vaya, por favor, el lunes hay que dictar el curso, todo perfecto. Bien. Y a usted, su magíster, su título, ¿me puede, doctora? Mándeme su título, por favor. Pero no se lo piden. ¿Y por qué no se lo piden ahí? ¿Y por qué se lo Después piden? arreglamos, güey. Claro, porque Claro, porque presumen todavía que lo se tiene, puede. pero yo sí lo tengo que acreditar. Entonces, a mí me cuesta el doble. Siempre, siempre. Y es algo que yo tengo un poco asumido. O sea, perfecto, no me lo complico. Ese es el tema, no debería Pero ser así. no debería ser No así. es- Yo no soy es consciente que no debería ser así, debería pero el ser. problema es que Pero si no, claro, no camina. lo que es, claro, No claro. camina. Y cuando me lo preguntan, alumnos a veces en la universidad me dicen, oye, profesor, quiero ser penalista. Bueno, tengan claro que tienes que trabajar por dos. O sea, no solamente hay que saber, sino que tienes que saber, ser insistente, estar allí, por dos que lo que hacen el resto. Porque es la única forma de equiparar. Digamos que la pista no está llana, igualmente llana para los dos. Y eso No sería está realmente la igualdad. ¿no es Eso cierto? sería la igualdad. Eso sería No, que, no, no que se podamos puede. tener las mismas oportunidades y que no tengas que hacer el esfuerzo Doble de chamba para claro, tener el mismo resultado. Claro, para lograr lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se está distorsionando y me parece terrible que se distorsione de esa manera con el tema del currículo, ¿no? Y tú hay varios que han ido a preguntarles, ¿no? ¿Y tú por qué estás protestando? Porque no quiero que se meta con mis hijos. ¿Pero qué significa? Que se van a meter con mis hijos, pero no saben, no ¿Qué van más significa? allá qué significa que te metan con sus hijos, ¿no? Es terrible. Hay un tema bueno, que está necesariamente ligado a la incapacidad que tenemos de entender lo que leemos, porque cuando no entiendes algo te frustras, entonces simplemente no lo haces. Entonces leerte 116 páginas de un currículo es básicamente como decir vuela, ¿no? Y la gente se mueve por miedos, en ese sentido. O sea, si no eres capaz de poder ir a las fuentes y enterarte por ti mismo, te mueves por lo que te dice el resto. O sea, y te dicen, ¿sabes qué? A los 11 años van a empezar a repartir píldoras anticonceptivas o hormonas para que dañes a los niños.
francamente, y hay gente que se compra Pero semejante es que estupidez, además, ¿no? esa gente es un montón de gente. Ese es Tu el problema. principal referente no es el maestro, bueno, fuera que siquiera fuera un maestro, porque hay algunos que se equivocan, otros no. Es el Es pastor. el pastor, es el cura. Entonces, ante eso tú no tienes argumentos, es una plancha de teflón. No importa los argumentos que tú des, o sea, eso no es así, o sea, no es un tema de debatir. Tienen una tabla de teflón porque lo dice el cura y el pastor. Tú no tienes argumentos frente a eso. Pero ahí, ¿ves? Ahí estamos nuevamente en lo que les comentaba al comienzo de esto de la caída del nombre del padre. O sea, o tiene que ser el cura, ¿no? O el periodista arrebatado que se agarra cabezazos con el otro que te dice que tienes que ir en contra de esto así a la mala. Porque es una aberración. Tiene que entrar alguien así, se supone. Pero Sí, frente pero a es eso, que nuevamente también- volvemos al tema de la institucionalidad. Pero O sea, también la yo educación. tengo miedo, lo que he visto. Sí, por supuesto, las dos Es cosas, eso, es digamos, parte de la institucionalidad es la motor, educación exacto. y el Sí, poder son judicial dos y todo. patas de la misma O sea, Sí. yo me he acordado de la noche de los cristales rotos. O sea, tú empiezas, digamos, un contexto fascista, tú empiezas con gente que dice que es válido matar al otro. En el caso del pastor que decía que si fueran dos mujeres, o va Claro. diciendo de que no, de que Que le metan la mano a la que le ministra. metan la mano a la calle. ministra. O sea, Oye, perdón, en cualquier país civilizado eso, oye, mínimo te mandan a la cómica un par de horas y te meten un juicio. Pero que te calmes y después te pegan, ¿no? No, pero a mí, además O sea, me de sorprende verdad, que, es alucinante, que eso o sea. lo excusen en la libertad de expresión. No, Por perdona, o favor, sea, o sea, ¿qué es libertad de expresión? Ese es el tema. O sea, ¿alguno de ustedes acá piensa que lo que ha hecho Waters está dentro de su libertad de expresión? A mí no me parece. No puedes apelar en ningún momento, o sea, ninguna cláusula de libertad de expresión en el mundo Así permite que apeles ¿Por a la qué? violencia A la de más, violencia, o sea, claro. de ningún tipo, ni violencia, o sea, de ninguna manera. Es que el odio no es parte de la libertad de expresión. La Así expresión es. de odio no puede implicar que yo me voy a expresar libremente diciendo todo lo que odio al otro. Por favor, o sea, ¿eso en qué mundo? En ningún país civilizado. Ni jurídicamente Por amparado. eso a ya, mí ni siquiera, o sea, eso me es- ha dejado, me sigue dejando una sensación de desesperanza, ¿no? Todo esto que estamos viendo. Pero yo creo que la de- desesperanza va incluso más allá, porque lo cierto es que él siempre ha todavía. sido así. Es que, a ver, él en su Báchela, programa... pero lo han sacado, ¿no? Otra O sea, por forma otro que lado, sí. por ser Pero sí roto- me parece, por ejemplo, como esto que mencionaba de que hayan actos como que ejemplo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, las empresas han presionado para Eso sí que es salga porque no las representa, porque sus consumidores no se sienten identificados. Bueno, ya hay todo un motivo comercial y, Y el en consumo buena detrás medida de eso, muchos de pero esos son globos transnacionales que tienen códigos Ético, que ya. claro que sí. no es cierto, en buena medida. Ya, pero ahora está pasando el fenómeno opuesto, ¿eh? Porque ahora hay un montón de gente que está diciendo, si no reponen a Philip Butters, ya no compro esos productos. Ha salido en serán redes sociales ahora significativos. también, que, o sea, es que a No, ver, de Bueno, hecho, pero Philip la Butters decisión, salió a decir- pero la decisión Y es que que está eso- tomada, o sea, es que no mira, creo. eso está vinculado justo a lo que iba a decir antes. El tema con Philip Butters no es nuevo. Toda la vida ha tenido expresiones machistas, ha tenido expresiones... Él es así, esa es su forma de ver las vidas, su forma de ver las cosas. Yo, es más, siempre que lo escucho digo, "Oh, ese sujeto, pero es que él piensa así, puede ser bueno, puede ser malo, te puede gustar, no gustar, pero él es así. Y siempre lo ha sido. Ahora ha habido una más de las que siempre ha tenido. Y ojo, la gente lo escucha. Sí, claro. Y la sí, hay un gente montón de gente ahora que se está claro. peleando y está proponiendo un boicot a las empresas que han hecho que salgan. Y eso muestra que realmente todavía estamos muy incipientes desde el punto de vista del cambio del chip, desde el punto de vista de la igualdad de género, porque aún en nuestra sociedad eso no ha calado. Eso es lo que se evidencia. Exactamente. Y yo por eso siempre digo, yo no soy de juzgar. ¿Por qué? Porque cada uno responde a sus consideraciones personales. Lo que pasa es que el juez y tú eres abogado. ¿Cómo? No, yo no puedo ser juez, yo soy abogado. Por eso, soy por eso, juez. sí. Siempre. No, y la de juzgar es vaya labor que es la de juzgar. Claro, pero por eso mismo, o sea, cada uno actúa en función a lo que ha aprendido, en función a lo que le han enseñado, no considerando que sea bueno o sea malo, porque para cada uno es bueno. ¿No es cierto? Porque piensa que eso es así, eso debe ser así. Y la gente que dice, no te metas con mis hijos, tal vez piensa que eso es así. No, claramente En pienso. parte claro por mucha que ignorancia. Por eso yo también creo que la educación es fundamental. O sea, Totalmente. hay gente que piensa, o sea, hay personas que nacen sin un sexo definido. Es más, Sí, claro. en Alemania se permite hacer una inscripción sin colocar el sexo, hasta cierta edad, porque no se sabe si va a ser hombre o va a ser mujer. Lo tiene que definir en un momento. Sí, pero es fisiológico. Es fisiológico, pero existe. Pero digamos que son casos Hay probabilísticamente, claro, digamos, Muy- ¿no? muy pero pequeños, lo sí. cierto es que existen. Sí, pero no, hay por muchas supuesto. personas Ese nivel de avance, que ¿no? no saben eso.
hay muchas personas que dicen, no. Estás metiendo- Lo de la... Tú también te cuento. Estás metiendo Eso me sofisticaciones documentó. que ya, eso ya, olvídate, ya. Aquí ya. Eres un maricón, te dicen, no, Sí. eres una lesbiana. Eso es un tema de desconocimiento. Y yo creo que ahí sí. hay ¿Ustedes un han tema visto de un educación. video en la calle donde preguntan qué harían si usted se entera que su hijo es heterosexual? Y la gente responde, qué horror, no, Sí, ni claro, hablar, ni siquiera sabe- ni hablar. Bueno, caballero, ¿qué vamos a hacer? Lo aceptaría, pero qué pena, ¿no? O sea, Claro, ni gente- siquiera, o sea, claro, no, es el o nivel, o sea, es el, como nivel de dices, el nivel de educación, pero estamos en el Sí, lo círculo voy a vicioso, hacer, lo porque estamos en el aceptaría. círculo vicioso, porque queremos ¿Y usted alguna vez podemos ha relaciones identificar que heterosexuales? es... No, yo nunca. Pero tiene hijos, sí. No, jamás. Y mira, eso lleva al tema de las sectas. Eso, entonces, Totalmente. por ejemplo, veamos casos como los de Puerta del Cielo. Por favor, o sea, 39 personas que se matan en simultáneo Qué fuerte porque un eso. sujeto les dice que si se matan van a entonces conducir una nave que los va a llevar al cometa Alejo, que va a ser el planeta que sobreviva a la Tierra. Por favor, ¿cómo puede haber gente que se crea eso? Eso Pero no, sin No, irnos bueno, pero es que lejos, o sea, decir que la vas a gente que cree homosexualizar eso a no tus solamente hijos, gente el que no SUTEP, está bien vamos, educada, el gente que ya SUTEP. tiene mal la de la cabeza, cabeza. Iba a decir, claro, o sea, tiene no un solo trastorno. las opciones. El SUTEP que es más macho que machista Claro, que... o sea, es diferente. Ahí no solamente, o sea, no solamente es una cuestión de educación, por un lado, pero por otro lado, sí identificamos que hay cosas que dependen de la educación, pero donde se está poniendo la traba ahorita, justo es en ese sector. Entonces, Pero no es un símbolo, o sea, y ahora más bien siendo yo la optimista y ya no la pesimista. Aunque créanme, Qué bueno. no lo he sentido así durante las últimas semanas, pero bueno, tratando de verla bueno. No es de alguna manera un símbolo, pues, o sea, esto es una respuesta de gente que siente que algo está cambiando y que no lo Sí. controlan. A través de la educación y a través de muchas cosas tienes que hacer que entiendan que no es un cambio que va a hacer que todo su mundo se derrumbe, sino es un cambio que no debería afectarlos mayormente, ¿no? Y eso es algo importante y es un trabajo que toma muchísimo tiempo. Pero el hecho de que existe una respuesta tan fuerte es porque el otro tema es fuerte. Porque vamos si no avanzando. lo fuera, ¿qué te importa que haya un vamos loco que diga, sí, le voy a... O sea, no lo sientes como una amenaza, o sea, lo sientes como una amenaza porque sientes que en verdad está avanzando. Porque sí hay un cambio, porque dices, oye, O que estamos tan atrasados que eso en el siglo O sea, XXI tú estás sigue viviendo siendo un el issue. efecto, O claro. sea, el programa cómico en la No, sexta, de acuerdo. se viene a decir, y creen que en la escuela van a homosexualizar a sus hijos. No, no es broma. No les pueden enseñar a leer y les van a volver gays, no, francamente. o O sea, porque tú le digas a alguien, vas a ser hombre, tú puedes ser Vas a hombre, ser yo hombre, creo que mañana mejor vas a ser hombre, vas a ser hombre, te digo, vas a ser hombre. ponte vestido, vas a ser mujer, vas a convertirte en mujer. En No. quinto de media saca tu diploma de mujer. Si te porta bien. Mira, Pides 3.1416, 3.17, 3.17, ¿no es cierto? No aprenden. No aprenden, mentira. Jalados. Pues otra cosa. Que no haremos sexualizar fuera. pero todo eso no lo sientes como una amenaza si fuera algo muy mínimo. Claro, muy lo que tú estás tangencial. diciendo es que básicamente es que la reacción tiene el tamaño y las características que tiene porque se siente amenazada. Tocó O sea, la el tecla. status quo se Claro, siente amenazado. claro. Y yo creo que tiene que haber algo de eso, ¿no? O sea, hay una movilización en un sentido, ellos se sienten amenazados y dicen, oye, hay que reaccionar. Lo que sí te está diciendo es que el tamaño de la relación es un poco grande. O sea, Por supuesto, Es un y que hay, huevo de gente. y hay muchísimo por Son hacer. primitivas. y que además. realmente lo cree, que realmente Súper cree tribal, que está ¿no? mal. El discurso de Beatriz Mejía, diciendo es. de que todo es un complot de farmacéuticas que quieren cambiar el sexo a los adolescentes y además vender píldoras anticonceptivas en los colegios y además, algo que después sacaron, alguien denunció que en Apurímac además había agregado el condimento de que eran empresas que venían, farmacéuticas que venían de Chile, dirigidas por Michelle Bachelet. O sea, una Claro, es cóctel que molotov y eso la es- gente se lo cree. eso sí es algo que pasa bastante en este país y es Es un que las pichaco. cuestiones Son delirantes pichacos. son Tremendo. recibidas, claro, como verdades absolutas y la Hay suelta gente que ha está matado creyendo que era un delirando. pichaco. Igual Sí. es lo mismo, eso es un nuevo no, pichaco. totalmente. O sea, pero a ver, es que te digan, mira, la verdad, en el fondo es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han dado cuenta que toda la producción del mundo no alcanza para tantas bocas, entonces hay que empezar a homosexualizar a la gente, porque cuando los homosexualices ya no van a tener hijos. Entonces la población de la Tierra va a empezar a reducirse. Y todo encaja, porque Saavedra viene, ¿no es cierto? Claramente, todo encaja, lógico, todo todo encaja. Mira, está a mí lo que me da absolutamente. risa es que... Es de locos. No, a mí lo que me da risa es nos quejamos tanto de que sí, que está cambiando la currícula, cuando por favor no nos hemos dado cuenta que resulta que en el Perú no hay ninguna norma que prohíba a un padre o una madre cambiarle sexo a su hijo, como pasó en Colombia. En Colombia, por ejemplo, a un niño, un bebé, un perro le mordió los genitales. Entonces los papás fueron al hospital y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, su hijo posibilidades de naturalización como hombre no tiene, porque ya le cortaron los genitales, o sea, no se lo podemos reconstruir, no va a tener hijos nunca. La única opción es, hay que hacerlo mujer.
Pero bueno, entonces hay que hacer la mujer. Y ese caso llegó al Tribunal Constitucional colombiano, porque el chico, después de varios años, ya 16 años, decía, Quería ser chico. Oye, pero yo soy chico. yo no soy hombre, yo no soy mujer, ¿por qué me siguen dando hormonas para ser mujer? Claro. Y eso no está regulado en el Perú. Resulta que en el Perú una madre puede ir con su hija y decirle al cirujano plástico, opérale el busto. Sí, 14 años, regalo de 15, tetas más grandes, listo. Genial. Y el médico lo hace. Habrá algunos éticos que digan, no, porque eso no va conmigo, o ya Claro. está para desarrollo. Pero se habrá verán los otros pocos. que son los pocos, y otros que dicen, sí, bienvenido sea. Lipoescultura, y por eso tenemos casos como Leica, por ejemplo, esta chica que ha muerto por lipoescultura, que ha estado ahorrando toda su vida a los 22 años para hacerse la lipoescultura. ¿Qué es esto? O Se sea, ha muerto. y se ha muerto. Entonces, ¿por qué? Porque nos preocupamos porque, uy, no van a cambiar la currícula. Caramba, cuando no tenemos cero, o sea, tenemos cero norma que le impide a una madre ponerse votos, Además ponerle es votos a su hija de curioso, 3 la años. ¿Qué currícula pasa? nacional se aplica en los colegios públicos. O sea, Butters me imagino que no tiene a Sus hijos en colegio público, Entonces, exacto. y además salió hoy día, que me parece Minuto muy era bien, buenazo. San Silvestre. No sé si me ves parece- el libro drama. Pero es normal, buenazo, que está muy bien. buenazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente volvemos al tema de la OE y la hipocresía. Eso. La hipocresía de, bueno, el sector, bueno, nunca nos interesó la educación pública y ahora resulta que nos desgarramos la vestidura. Es interesantísimo porque pasa exactamente igual que con los métodos anticonceptivos y el tema del aborto. Sí, sí. Es exactamente igual. O sea, en un colegio privado al que pagas un montón de plata para que hagan tus hijas, les enseñan que no pasa nada si eres homosexual, si eres no sé quién, si no sé cuántos, y está en los libros de texto. Pero solo pasas al sector público y ¡qué horror! No puede ser. Pero tú sabías que esto pasaba en el sector privado, no. Y tú podrías a tu hija si pudieras tener, sí. ¿Eh? Y le solucionas el problema y sale embarazada por la vía diferente. Francamente. Claro. Francamente, entonces pero hay bueno, un tema a de ver. exclusividad Pero ridícula. para el pueblo no, el pueblo No, que no, no vas a no. distribuir a lo eso es pecado. Es que yo también O sea, creo que va muy ligado a lo que decía antes, a lucir bien. Porque la masa, o sea, el pueblo en general. Eso, está claro, o muy sea, también con- hay muy detrás- con el tema. Sí, por ejemplo, veamos el aborto. ¿Cuánta pena creen que tiene el abortar producto de una violación sexual? ¿Cuánto creen que se sanciona en el Perú? No se suena. ¿Pero cuánto está en el Pero, Código Penal? pero no va a es un cárcel. delito. No, pero no va a cárcel. Es que Creo ¿saben cuánta pena es? un año. ¿Ustedes creen que hay algún proceso penal que pueda terminar y Para culminar con justicia? los que están mirando allá, por si acaso está haciendo contrato porque tiene ese código penal en la espalda. ¿Sabes? No, pero esa. Fíjense, 3 meses. ¿Qué vas a ir? Ya, ¿ustedes creen que haya un proceso penal que pueda terminar en 4 meses y medio? Porque si no prescribe la acción penal, el plazo máximo, 3 meses más la mitad, 4 meses y medio. ¿Ustedes creen que hay uno? No hay ninguna. Ya, entonces, ¿para qué está? Para Otra reprimir, vez, para saludo- reprimir. O Claro, más que claro. nada es por un tema de, pero está sancionado el aborto, quedamos bien con todo el mundo, está, sí, pero no hay ninguna condena. ¿Por qué? Porque es impracticable. Eso es utilizar el derecho penal simbólicamente. ¿Y para qué? Para tener contenta a la población. Eso no se puede hacer. Eso me Y para parece presionar sobre indignante. la familia y sobre una niña de 12, 13 años que tú tienes que tener tu hijo porque si no viene de aquí y se arma el bolondrón. Y además con todos los problemas que genera, porque genera que cuando una niña que ha sido violada sexualmente y quiere abortar, va a un hospital, le van a decir, Exactamente. yo no puedo porque eso es delito. Pero doctor, tiene 3 meses. no le va a Entonces pasar hay que nada. informar, pero doctor, o sea, son 3 meses y en realidad no se va a hacer efectiva, nadie lo va a meter a la cárcel. Bueno, así ojo, que pero ojo, para la no, mujer, para al ella, médico, pero si él- la pena es mayor, el médico Ah, no va a ya. quedar. Claro, lo agarran. El médico sí puede ir a sanción, como unos 2 años. Claro, además toda su carrera, o sea, si lo quieren ya fregar y lo es inhabilita, ilegal, claro. olvídate, no hay forma. Claro. Pero la mujer no, pero el problema no es Claro. ese, el problema es que la chica, ¿ustedes creen que no va a abortar? Claro que va a abortar. Con riesgo Claro. a su vida, poner en riesgo su vida. yendo, claro. quién sabe ¿Quién dónde. sabe dónde? Claro. Con todos los... Y eso lo sabe todo el mundo, sin embargo es la hipocresía y Exacto. entonces no podemos levantar eso porque somos un Exacto. país católico, cristiano y Cucufatos, mi abuelita entonces... decía cucufatos, somos muy cucufatos. Pero nosotros sí lo hacemos, digamos. Y las también familias- pensando que no todas las mujeres quieren ser madres y no pueden ser obligadas a ser madres. Y si no tienen el deseo de ser madres, van a ser unas madres terribles. Entonces Mira, yo ya te digo es... una cosa, yo a favor, o sea, a ver, si tú me preguntas a mí, yo no abortaría. Pero lo cierto también es que yo creo que no puedes tú decirle a un ciudadano lo que tienen que hacer, incluso a costa de lo que siente necesario para su autorrealización. Porque el Estado realmente existe para permitir que todos nosotros podamos vivir y sentirnos contentos, Claro. autorrealizarnos. Entonces no puede ser que tú le Y, impidas. sí, y además es una violación, o sea, menor de edad, o sea, Claro. No, en ese caso sí me parece obstoso. Claro. Ese caso, o sea, cuando hay violación Pero no sexual, se ha modificado, puede ser, pues. no se ¿no? modifica. Y no se Volvemos va a al tema, modificar si lo jamás. comparamos con nuestros países vecinos,
en el momento actual estamos en la retaguardia. Y es extraño, ¿no? Porque si veías el 2001, 2002, ¿qué es eso? 2005, no estábamos en la retaguardia de Chile, ni siquiera de Argentina, donde había como una mayoría católica muy importante que se resistía a cualquiera de estos cambios, ¿no? De hecho, o sea, incluso abortos con riesgo a la vida de la madre estaban totalmente prohibidos, no había ninguna forma de salir en Argentina y Chile de esas situaciones. Así es. En Chile el divorcio se ha legalizado en Así es, 2004. Bueno, en las dos como, o sea, últimas la cosa décadas que tú ha dices, habido un pero de avance repente, en esos derechos, en los últimos años ha habido este avance. En el Perú seguimos. Y es Bueno, bien extraño, porque les digo finalmente algo Chile es esperanzador. mucho más católico en eso, yo Creo que creo, volvemos ¿no? al tema de los derechos Es que es el más civiles, frío. de la sociedad civil, la institucionalidad, y eso ayuda a que los cambios se vayan promoviendo en el país, ¿no? Por la razón o por ¿Qué la tenemos? fuerza. Un incremento de los fundamentalismos. Sí, Por eso sí, digo que nos sí. estamos pareciendo más a ciertos países centroamericanos, donde tienen reglas igualmente estrictas en términos de derechos civiles. Sí, el tema es duro, ¿no? El tema es bastante duro. Pero bueno, una cosa esperanzadora. Yo creo A que ver, todas a las ver. reformas... Con eso lo vamos. Estoy esperando Miren, por a eso. ver, bueno, no da para tanto. No da para tanto. Pero yo creo que cada 2 pasos, históricamente en todos los países, avanzan 2 y siempre vas a retroceder 1. Lo pero como importante Tulio no es Loza. retroceder 3. Tú eres como tú, Lolosa. Es que al final como el Puma, es así. que solo Mire, retrocede para saltar. Les cuento algo, mire. En España, por ejemplo, ¿se acuerdan la norma en nuestro país de 14 años que se subió a 18 Sí, años? sí. Ya. En España también se ha subido recientemente, en el 2015, de 13 a 14. Claro, y uno dice, oye, pero estamos hablando de Europa, ¿no? A ver, si ustedes hacen una encuesta en la calle y le preguntan a una chica, a cualquier mujer, ¿cuánto fue tu primera relación sexual? ¿Usted cree que va a decir 14? La gran mayoría dice 13, que es menor a los 14. Dice los Ojo, Ratters. y ojo, Ratters dice que eso, no. eso es lo que dicen, porque en la realidad ninguna dice la real, o sea, la fecha, la edad exacta, siempre le aumentan, porque le da roche, porque dice no. Entonces, es ilógica. esa Aumentan la edad y reducen los novios. Exacto. Igual, los hombres es al revés. Los hombres es al revés. Reducen la edad y aumentan las novias. El estereotipo, el estereotipo. Claro, totalmente, claro. Los hombres es exactamente al revés. Y en España se ha aumentado, con lo cual uno dice, oye, pero ¿cómo va a ser posible? Mira todas las desgracias que hemos tenido acá, ¿cómo lo van a aumentar? Porque yo creo que en el mundo es así. Tú das 2 pasos para adelante y vas a retroceder 1. Pero lo importante es no retroceder 3. Yo creo que estamos dando algunos pasos. O sea, estamos dando pasos, sí estamos. retrocedemos por momentos y bueno, volvemos a avanzar. Que se sientan, yo espero que si tengo hijos, hijas, no sientan un cambio. Claro, yo pero creo que en bueno, realidad, de momento, no. Puede sonar muy cliché, ¿no? Pero es una cuestión del cambio que uno puede hacer en su propia vida y con su entorno cercano, ¿no? Que es lo que se va a ir expandiendo Sí. y vamos a lograrlo como sociedad, ¿no? O sea, plantearlo de frente como desde la sociedad, desde el Estado, No sin funciona. involucrarnos, Claro, nosotros, no funciona, carne y claro. hueso, En realidad, entorno, claro, claro, tendría que ser claro. desde cada uno desde su De cancha. hecho, de hecho. Cada uno es de su cancha, sí, yo creo Sí, que sí. sí. Y hay que poner todos nuestra parte. Nos hemos recontragolado el tiempo. Muchísimas gracias a todas por venir. En serio, de verdad he aprendido un montón. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias por la chela. No, por Sí, favor. la chela está- Y las comprometo Y la a todas conversa. porque vamos a volver a invitarlas porque faltó un tema grandazo que nos hemos quedado, para el que nos hemos quedado sin tiempo, que es el tema de cómo procesa la sociedad el hecho de que no puede creer absolutamente nada, ¿no? Ay, Que es sí, demasiado hay grande. bastante Ese es que un decir. programa solo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao chicos, nos vemos Gracias. la próxima semana. Gracias. Compartan y miren.